Buenas, ¿cómo andan? Buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien por ahí? Qué día que tenemos hoy, ¿eh? Bastante complejo el relato que vamos a tener hoy. La verdad que es un testimonio bastante fuerte. Por supuesto que este testimonio está denunciado en la justicia. eh, y esto lo hace más grave, ¿no? Que esté denunciado en la justicia y que no haga nada. O que esté parado. Le contaba a la gente, le había contado un resumen de tu historia, de que Sí, con 10 años terminaste en un orfanato, pero me gustaría saber qué sucedió para que termines esto en el orfanato, para comenzar la charla. bien. Bueno, como muchos conocen sobre lo que pasa en el norte, sobre las carencias que pasan muchas familias, hay muchos padres que lamentablemente tienen, por no tener un trabajo estable para el sector privado y no depender del Estado, muchos tienen que ser changarines o ese tema. Entonces, ¿qué pasa? Mi viejo le digo a mi papá y mi mamá se habían separado cuando éramos muy chicos, porque mi mamá tenía la maldita costumbre. ¿Por qué digo maldita? Porque creo que toda madre cuida a sus hijos, ¿no? Mi mamá le gustaba mucho la joda, digamos, salir de boliche en boliche, y a Yo lo lo voy cual traduciendo a la gente, porque hay gente de España, de México. Joda es que le gustaba ir a bailar y se refiere claro, le al gustaba norte, la fiesta y todo ese tema. al norte argentino, porque el norte argentino, digamos, es un poco, digamos, a nivel económico no está muy bien parado el norte argentino y hay mucho empleo estatal. Entonces, esto es lo que está diciendo Facu, se lo paso en limpio para que comprenda la gente que no es de Argentina. Claro, entonces a lo cual, bueno, llegó a un punto en el que mi papá tomó una determinación de separarse, a la cual él tenía una sola opción, era salir a trabajar o que nos muriéramos de hambre, ¿me entiendes? Entonces lo que pasaba es que él nos dejaba con nuestro tío y mi mamá en varias ocasiones intentó venderme, intentó acercarse a mi casa e intentó venderme. ¿Por qué digo esto? Porque a mí me lo han dicho varios vecinos, ¿me entiendes? Ella ya tuvo un antecedente de haber matado a un propio hijo, estuvo presa, ¿me entiendes? A un hijo con discapacidad. Entonces, pasó un tiempo en el que yo estaba hasta el año y medio con mi viejo, mi papá, él era changarín, lamentablemente, y no tenía con quién dejarnos, a lo cual, bueno, nosotros por muchos motivos nos salíamos en nuestra casa y nos íbamos a la calle, lo cual tuvo que intervenir una defensora de menores, de la Defensoría de Menores del Juzgado de la ciudad de Termas de Río Hondo, que está a 60 kilómetros de la ciudad capital de lo que sería la provincia de Santiago del Estero, en el cual nosotros ingresamos en el año y medio al hogar de niños Eva Perón, que está en la misma ciudad. Éramos alrededor de varios chicos. Bueno, a partir del año y medio hasta los 9 años estuve en ese hogar. Bueno, ahí pasaron muchas cosas, desde el solo hecho de ver maltrato psicológico, físico y de todo tipo, no solo palizas con las maderas de las camas, que es algo bastante aberrante, digamos, pero bueno, lamentablemente es algo que se vive en los orfanatos. En mi caso, yo lo he vivido en primera persona, desde bañarte con agua fría en pleno invierno, después nos torturaban cortándonos el pelo bien eh, rapado, digamos. No tenemos la libertad que pueden tener otros chicos de salir a tener vínculo con otros chicos de la sociedad, digamos, tener como contacto y hacer amigos, a lo cual, bueno, vivíamos encerrados todo el tiempo. El único momento que teníamos para salir era cuando íbamos al colegio, que hacíamos a las 2 de la tarde, íbamos a la escuela Rafael Obligado, que está cerca del ex hogar de niños en ese momento. Bueno, ahí estuve 9 años. Bueno, mi hermano se escapó varias veces ¿Cuántos porque chicos eran, Facu, ahí en ese en lugar? ese hogar habremos estado 12, como mucho 15 chicos que eran de la misma ciudad, en el mismo lugar. Era como una casa, tenía dos habitaciones, tres, después tenían tipo dos baños, no me acuerdo si dos o un baño, creo que era un baño nada más, después tenían otro espacio y un patio tipo, un patio chico, donde salíamos a la tarde a jugar. Después teníamos un comedor y el comedor estaba pegado a la cocina, y detrás del comedor había una pared que separaba la puerta de ingreso. Yo me acuerdo que en ese entonces yo y mi hermana tuvimos la travesura del solo hecho de querer escaparnos para ir a jugar. Lo primero que hicimos es, mi hermana me acuerdo que se agachó y yo pisé sobre su espalda, abrí la puerta y lo único que hicimos fue nos fuimos a un parque de diversión, a una placita, como le dicen acá comúnmente, y nos quedamos ahí. Después la policía nos fue a buscar. A todo esto lo habían ido a buscar a mi papá y nos encontraron jugando en una hamaca, digamos, a los dos.
Entonces, esto era algo muy cotidiano que mi hermano se escapaban saltando los paredones muchas veces, saltando el techo mismo, porque era, e incluso la violencia llegó al colegio, ¿me entiendes? Los mismos maestros también una vez le pegó a mi hermano, y mi hermano manifestó esto en el mismo orfanato, nunca se le prestó atención. Yo me acuerdo que, mira, que yo te voy a decir algo que todo hasta el día de hoy, pese a que yo no he terminado el colegio, por muchos motivos, después voy a ir contando el paso a paso por qué, a mí me costó mucho poder terminar el colegio o estudiar. Yo creo que esto era más que nada por los golpes que nos daban. A mí me costó mucho horrores llegar los días de prueba y recibir, porque tenía mala nota, con el dedo, la punta del dedo, cuando uno hace este movimiento es para pegarte en la frente e incluso estirarte de los pelos, ¿me entiendes? De la patilla de esta zona o de la parte de atrás, estirarte por el solo hecho de sacar mala nota. Entonces, ¿qué pasó? Llegó en el año 2005, todo este tiempo ha sido eso, vivir violencias, a los padres se nos prohibían e incluso se nos sometía a decir, ustedes cuentan algo de lo que ustedes viven acá adentro, sus padres no los van a volver a ver más. ¿Con cuáles Entonces, de tus hermanos te llevaron a ese orfanato? éramos tres, o sea, de padre y madre éramos tres, o sea, yo soy el menor de los tres, después yo, bueno, en ese momento tenía 1 año y medio, después mi hermano tenía casi 2 años y medio, mi hermana, y mi hermano tenía 3 años y medio, todos nos llevamos 1 año, entonces los tres estuvimos en el mismo orfanato y en el otro también, en los dos orfanatos estuvimos todo el tiempo juntos. Y había demás chicos que, bueno, muchos en ese momento con nosotros fueron alrededor de 5 chicos a la provincia de Santiago del Estero. Bueno, después cuando llega el año 2005, bueno, se toma la determinación de trasladarnos a la Escuela Hogar de Niños Eva Perón, en la provincia de Santiago del Estero, ciudad capital, que estaba ubicado en la calle Balcarce sin número. Pero te hago Este lugar te hago una consulta, porque me confundí en el relato. Porque vos decís que estuviste desde niño, más chiquito, porque al comienzo cuando comenzaste a contar, nos contaste que te dejaban con un tío y que ustedes salían a jugar y por eso los terminan llevando a este internado, ¿no? claro, el problema terminó en que, bueno, algunos vecinos han denunciado que nos veían en la calle. Claro, Incluso, pero estuviste, ¿hasta qué edad estuviste con tu papá? hasta el año y medio, porque Hasta muchas veces sí, yo me acuerdo que, bueno, por lo que me contó mi Ah, o viejo sea que y eran súper chiquitos cuando salían a la calle, estaban solos ahí en la calle. sí, sí, yo me acuerdo que Mm, mi tío, el hermano de mi papá, era el que me cuidaba a mí, o sea, él es quien nos se hacía mm. cargo de nosotros mientras mi papá trabajaba. Claro, yo pensaba que Pero eran más grandes, porque te digo, la verdad pensaba, no sé, tenían 4 o 5 años mínimo. no, 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 era muy chico yo, él tenía 1 año y medio, yo me acuerdo bien de eso, porque incluso hay papeles donde quedan certificados que nosotros ingresamos hace tiempo, ¿me entiendes? Qué pena, Eh, che, lo que es a veces nacer en un lugar, viste, que no pegás una, la verdad es lamentable, ¿no? Y que el Estado actúe tan mal, porque me imagino que va a haber un montón de gente en Argentina que quiere adoptar chicos y no se lo dan, porque ustedes eran tres chiquitos que podrían haber terminado tranquilamente en una familia, ¿no? es que lamentablemente, para ser claro y directo, el Estado hace un negocio con los chicos en los orfanatos. ¿Por qué te digo esto? Porque cuanto más chico tiene un orfanato, más plata recibe de parte del Estado, ¿me entiendes? Mm. Al Estado no le importan los chicos que estén en un orfanato, para ellos lo importante es hacer un negocio con todo esto, ¿me entiendes? Hay muchos chicos que tienen la posibilidad de ingresar a ser adoptados por una familia y sin embargo los tienen ahí encerrados y no dándoles la posibilidad de empezar una nueva vida, ¿me entiendes? Sí, sí, Eso es lo totalmente. que lamentablemente pasa. Bueno, entonces quedamos que te trasladan a Eva Perón. Sí, en la ciudad capital, bueno, en ese lugar era prácticamente una cárcel. ¿Por qué te digo? Porque yo me acuerdo, claro, los recuerdos que tengo de ese lugar es que ingresar y ver pasillos largos. El patio era como en una cárcel, o sea, los patios eran como tipo cárcel, rodeado de paredes altas, con alambres de púa. Comer como comen en una cárcel, mesas así separadas y en una misma mesa había varias personas, ¿me entiendes? Después la ducha era bañarse en grupos, o sea, todos los varones entraban a un solo baño, las mujeres iban a otro baño, pero las habitaciones eran como un servicio militar, digamos, camas de los dos lados enfrentadas, pasillos largos, en el medio de los dormitorios estaban los baños, tenían un baño, tanto los hombres como las mujeres, y eso, o sea, era levantarnos a la mañana, ir al colegio y entrar a las 7 de la mañana, si no mal me acuerdo, hasta las 2 o 3 de la tarde nos tenían ahí.
Después de salir del colegio, volvíamos al orfanato que estaba a un par de metros, lo que separaba, porque estaba todo pegado, y era volver y nada, nos hacían bañar y nos acostaban a dormir siesta, a lo cual nos levantaban a las 5 de la tarde a estudiar. Estudiábamos y no teníamos como una vida tampoco social, digamos, algo que tu papá te fueran a visitar al orfanato, en lo cual era fin de semana nada más. No tenías como ese contacto muy todo el No tiempo tenían con tu vida, papá. no tenían vida, Facu, sencillamente. ¿No? Se entiende perfecto lo que estás contando. Es como que estabas en la cárcel. Claro, y en este orfanato también había nenes, había una sala particular a la cual nunca hemos tenido acceso ninguno de los chicos, ¿Cuántos pero años era como, tenías en ese momento que en ese ingresaste al entonces Eva habían Perón? pasado desde el año y medio hasta los 9. Yo ingreso a los 9 años a ese orfanato. Estuve casi un año completo en ese orfanato, lo cual es muy llamativo por todos los sucesos que fueron pasando, ¿me entiendes? ¿Cuánta gente había en Estar ese bien. orfanato? ¿Cuántos niños? En este orfanato había más de 100 chicos. Claro, Ya viste, con por esa eso, viste, cantidad. yo me estaba confundiendo, porque al comienzo me confundí con el anterior, viste, que había 15. No, el orfanato chico era, en el orfanato anterior eran mucho menores, en menos cantidad, eran como 12 hasta como muchos 15 chicos. Después, cuando nos pasan al otro orfanato, nos fuimos toda esa cantidad de chicos, sino eran como 5 chicos, eran lo que fuimos, ¿me entiendes? O sea, no éramos muchos tampoco. Pero bueno, en el hogar de Santiago sí había nenes en una sala muy apartado de lo que éramos nosotros, porque había chicos muy bebés, como yo ingresé también había en ese lugar. O sea, se escuchaban los llantos, había nosotros le decimos celadoras a las que realmente nos cuidaban, no sé cómo se le llamaría en realidad, pero le llamamos siempre celadoras a las personas que estaban a cargo de cuidarnos, ¿me entiendes? Pero en ese lugar había muchas veces ingresaban bebés, no sé por qué, si se les quitaban alguna familia o qué, pero siempre se escuchaba llanto de bebé, ¿me entiendes? Pero eso es lo que yo he visto ahí en ese lugar, ha sido eso. Pero después sí, se vivía mucho convivir con chicos que ingresaban en la noche, como yo he contado. Obviamente esto no lo Ahí puede tenías probar. castigos físicos, Ahí había de abusos. todo. El castigo mayor era tolerar y ver cómo se violaban a menores de edad, ¿me entiendes? Ese fue el castigo mayor, o sea. Yo me acuerdo cuando, bueno, esto fue mucho más después, pero cuando a mí me pasa todo lo que me pasa, a mí me dejan como haciendo como, ¿cómo te puedo decir?, reposo en la habitación de las mujeres. Yo he sido el único varón que estaba en la habitación de las mujeres haciendo reposo. Y las personas que llevaban a cabo estas acciones eran las personas de mantenimiento, por lo general eran varones, señores grandes, los cuales, bueno, como yo he contado muchas veces en mi relato, a las mujeres se los ha separado muchas veces de los varones. O sea, a los varones se los llevaba a un sector y a las mujeres directamente en la noche. Esto se llevaba todo a cabo a la noche, a los dormitorios, los cuales, bueno, se llevaban a cabo estos aberrantes hechos, digamos, los cuales siempre ha sido un silencio total. A nosotros no ha salvado una sola persona de toda esta locura, digamos, porque nosotros en el mismo orfanato hacíamos teatro, había como actividades, ciertas actividades en las cuales, bueno, por casualidad de la vida nos ha topado con una maestra de teatro, la cual no sé cómo se ha dado cuenta que algo estaba pasando. Yo no sé qué ha sido de la vida de esa señora, yo calculo que ella perdió su trabajo, incluso capaz que no consiguió más trabajo porque ella abrió la boca y contó lo que estaba pasando adentro. ¿Y Nosotros, cómo se llevaba adelante eso? O sea, ¿había un director? ¿Quién era el sí, yo te voy a encargado? contar yo te voy a contar algo, un caso muy particular que lo ha descubierto mi hermano. Mi hermano era ahijado de la directora del hogar y del director. Era ahijado, a él lo bautizan dentro del orfanato. Un día él estaba en la tarde, ingresa a una sala donde se hacían costura y qué sé yo, y encuentra al mismo director del orfanato teniendo relaciones sexuales con una de las empleadas. Él lo mismo lo ha descubierto a su propio padrino, digamos en este caso, y desde ese momento para mi hermano fue como soportar muchas cosas, ¿me entiendes? Porque él abrió la boca de lo que había visto, no sé por qué se dio y que descubrió eso y lamentablemente a él le empezaron a pasar cosas como Bueno, pero maltrato. ponele, ese es un acto, digamos, personal que no está bien, que le sea infiel a su mujer, ponele. Pues estamos hablando que era una Sí, empleada, supongo que mayor de edad, es algo entre dos personas. Pero lo más grave es lo que contás, el tema de los abusos sexuales sistemáticos a mujeres y niños, sí, como eso pasó a mucho. niñas y adolescentes. Sí, claro, obviamente, porque los mismos que estaban a cargo de la refacción del hogar, del cuidado, del mantenimiento,
en el que muchas veces a las mujeres, incluso estas eran menores de edad, no te digo que eran mayores de edad, no pasaban ni los 14 años, imagínate que eran muy chicas, a los cuales, bueno, las personas estas se les mentía, decía tengo caramelo o algo, a los cuales las llevaban a un sector particular y se llevaban a cabo estos hechos, digamos, ¿me entiendes? ¿Y nunca, Entonces ahí nunca te enteraste de alguna denuncia o de alguna niña que quedó embarazada? ¿Algún caso que haya dado que hablar mira, y que lo hayan tapado? yo he buscado material sobre este caso se ha hablado sobre lo que ha pasado en este orfanato, se ha hablado en el canal de la provincia, bueno, en Santiago del Estero, lamentablemente no tenemos medios de comunicación más que el oficialismo puro del gobierno, o sea, de un grupo empresario muy privado, el cual ha hablado un tiempo, se ha hablado sobre estos casos, y después no se ha llevado a cabo nada de investigación, ¿me entiendes? A los chicos, o sea, a los chicos se los tienen tirado, yo me acuerdo que iba a Santiago del Estero capital muchas veces, y los chicos estaban pidiendo moneda en la plena peatonal, digamos. A esos chicos se los ha dejado no solo a la deriva, muchos chicos han caído en la droga, en la delincuencia. El Estado, lamentablemente, mira, el Estado no se preocupó por nosotros ni por preguntar qué ha pasado con nosotros. Para el Estado ha sido como sacarse un peso de encima, porque si, capaz que si mi viejo hubiese sido una persona más culta, porque mi viejo no sabe leer ni escribir, ¿me entiendes? Entonces, si él hubiese investigado un poco más de lo que había pasado ahí, quizás el Estado se hubiese preocupado más que mi viejo, porque el Estado sabía que había hecho un montón de cosas mal, ¿me entiendes? Más cuando una provincia estaba intervenida. Ya sabemos lo que pasa cuando son provincias intervenidas. Están en manos de nadie sabe, un interventor que no tiene la capacidad para controlar todo lo que pasa por dentro, ¿me entiendes? Esto lamentablemente son cosas que pasan. Sí, igual hablamos que hay provincias de nuestro país, de Argentina, que están manejadas por feudales que no lo saca nadie, ¿no? Que son dueños de todo y son como dictaduras, digamos, porque la Bueno, realidad es lo que que pasa, Justa, la es realidad lo que que la pasa. democracia es como un papel dibujado, porque realmente siempre son los mismos, ¿no? Es lo que yo te estaba por decir justamente, lamentablemente de lo que yo tengo uso de conciencia, la provincia de Santiago del Estero está manejada por el actual gobierno del Zamora y su mujer, que Mm. lamentablemente yo estoy acá en Buenos Aires por una obvia razón de que no he tenido oportunidades. Sí, a mí me llevó a venirme acá a Buenos Aires dejando muchas cosas atrás, que no solo el hecho de saber que yo viviendo en mi ciudad, a mí me entra mucha depresión. Lamentablemente es un capítulo que yo no lo he podido superar todavía, es con obvias razones, obviamente. He hecho psicólogo, fui al psicólogo, a la psicóloga, eso me ayudó mucho. He buscado revincularme porque a mí me ha pasado algo todo esto, que yo a los 17 años he caído en depresión. O sea, para mí la salida era o la muerte o lo que fuere, ¿entiendes? Obviamente no es un mensaje que yo quiero mandar a nadie. No, no, pero Sí, estás contando algo que te pasó a vos, me pasó a mí, es algo normal, no te preocupes, no tenés que dar claro, explicaciones, no te claro, preocupes, es lo que que es a mí me ha lógico. pasado. Sí, sí, lo que a mí me ha pasado es entrar, es como cuando vas por la calle y te sucede algo, ¿qué pasa? Estás bien, de repente te pasa algo y entras en llanto, lo que fuese. Mm. Entonces, justamente, ese es el proceso que a mí me pasó. O sea, yo he estado bien hasta que empecé a caer en todo lo que había vivido, en lo cual después me empezó a agarrar como mucha depresión, en lo cual no sabía qué carajo hacer, disculpe la vulgaridad de la No, no, palabra, no te preocupes, fue lo que me pasó. O sea, yo tuve que meterme a hacer rugby por una cuestión obvia de que sentirme solo, más allá de que yo tenía mi familia, obviamente las familias, hay veces que tenés tu familia, pero te sentís solo, eso es lo que me pasaba a mí. Entonces yo me metí en ese deporte y me ayudó mucho, ¿me entiendes? Tranquilamente hoy podía haber sido lo mismo que me hicieron a mí, lo podía haber estado hecho, haciendo yo, ¿me entiendes? Y no es así, la vida no se trata de eso, lamentablemente. Yo busqué algo que me hiciera bien y que es salir adelante solo, ¿me entiendes? Che, y volviendo al tema del orfanato, de ese momento tan oscuro, ¿de qué otras cosas viste? No digamos, no nos llevemos por rumores, porque quiero que tu testimonio sea sólido, ¿viste? Porque después van a decir, bueno, se basan dichos, en rumores. Lo que vos viste con tus ojos, ¿abusos sexuales los viste? Sí, sí, eso sí yo lo he visto, por eso te digo, yo cuando a mí me operan, cuando a mí me empiezan con Pará, el tema de... no vayamos a eso. El tema de otros, torturas físicas, psicológicas, eso ya lo vimos. El tema de los abusos ya lo dijimos. El tema de los análisis. En un momento vos me contás que les hacían análisis, los controlaban, ¿no? Como que estaban muy pendientes de su salud.
No exactamente así, sí se iban todos los meses, quizás al orfanato llevaba un grupo de médicos, se nos hacían ciertos roles, los cuales tenían más que ver con el tema de las vacunas, ¿me entiendes? El tema de Ah, la está en hepatitis, controles. No, yo cuando me contaste pero dije, nunca, bueno, puede ser un control, porque a lo que vos me vas a contar después, tranquilamente podría ser, ¿no? Algún tipo de control para ver qué tipo de sangre, qué tipo... no, eso nunca se llevó a cabo. Eso no, lo único que sí recuerdo yo fueron las vacunas que nos ponían por el tema de la gripe y todo eso era muy común. Pero después el tema del control de peso y eso sí. Pero después, es más, eso nunca nos han sacado del hospital, del orfanato. Eso nos hacían dentro del mismo orfanato, digamos. Nunca nos llevaban a otro lado. ¿Y Eso cómo, así cómo se llevó. empezó el tema de cuando te sufrís eso en el hospital? ¿Cómo hubo alguna previa, algo que te haya, que ahora, después de tantos años, vos recuerdas y digas, "Mm, ahora me cierra porque lo hicieron"? Mira, yo te voy a ir más o menos relatando cómo fueron los sucesos. La primera intervención que yo tuve es que yo me quebré dentro del mismo orfanato. Todo esto, hay que recalcar mucho que yo he estado como NN. ¿Por qué te digo? Porque yo hasta los 20 sin documento. O sea, No, no yo era tenías nadie para documento de identidad, no, no estabas registrado. ¿Y cómo? Pará, si no tenías no, documento, ¿cómo? Bueno, el de nacimiento lo tenías, quizás no hicieron la renovación a los 16. no, el único papel con el que yo conté, o sea, de todo este tiempo, hasta que logré el documento, fue el certificado de nacido vivo que te lo dan en el mismo, cuando tu mujer tiene un hijo, te lo dan en Sí, el un momento, certificado ¿me de entiendes? nacimiento, pero no tenías, no, nunca llegaste a tener tu DNI, tu número de identidad. No, hasta que yo tomé conocimiento, el cual fue una lucha bastante Medio larga, raro, ardua. ¿no? Medio raro. Qué conveniente que un niño eh, metido en un orfanato, a esto que entraban niños, sacaban niños. Qué Claro, conveniente, ¿no? Que no estés pero registrado. que, o sea, yo me acuerdo que, por lo que yo he visto, lo que veíamos en las noches, es que incluso estos chicos dormían en las mismas habitaciones que nosotros, los que ingresaban a la madrugada, los metían a dormir en la misma habitación que nosotros, eran como pasillos militares, y al otro día ya no los teníamos más, incluso muchas veces cuando nos levantamos al colegio, nunca más los veíamos. Nunca se preguntó, porque preguntar era como, Mm, obviamente te iban a decir algo malo, porque levantar la estás. sospecha. Claro, obviamente. A lo cual, bueno, yo un día justamente me crucé con un amigo del director que trabajaba en parte de guardavidas de la provincia, y él me contó justamente que ellos salían a cazar chicos en la vía pública. Él mismo me lo contó porque yo me lo crucé en Termos, en mi ciudad me lo había cruzado él. Él se llamaba Edward, el muchacho este se llamaba Edward, y yo le pregunté de dónde era, y justamente hablando me contó que era amigo del director del orfanato, y me contaban que esos dos salían a cazar chicos, o sea, veían a un chico en la calle y lo levantaban o lo que fuera, ¿me entiendes? Y se llevaban al hogar, a lo cual después ya se perdía el rastro porque mucho contacto no teníamos. Sí había otros chicos que tenían causas penales y eran Como, drogadictos. como para, podemos, no, tratemos de no pensar mal, ¿no? Pero en ese caso quizás que lo hacían como para proteger al niño y que no esté a la noche a la intemperie, quizás si le dan cobijo y luego lo venían a buscar sus padres o lo trasladaban a algún lado, porque esos niños, me imagino, no quiero pensar mal, ¿no? De dónde están, sino. No, es que muchos chicos, por lo general los chicos que ingresaban de día, siempre han quedado, o sea, en el orfanato. No es que se los sacaba después. Lo raro es que, o sea, los chicos que ingresaban de día quedaban en el orfanato. Después Y los los que chicos que ingresaban ingresaban a de la noche, noche, no. no, nunca, no, o sea, no quedaban con nosotros y eran chicos menores de Mm, edad como cualquiera de nosotros, ¿me entiendes? y es raro. Entonces, sí, eso es lo que llamaba la atención, pero después con el tema volviendo al tema del tema de los estudios y todo eso, a mí yo me acuerdo que yo me quebré en ese año, en el 2005, el brazo izquierdo, eh, jugando en una de las hamacas que tenemos en el patio, me caigo y me quebro el brazo izquierdo, lo cual, bueno, se me había operado. Después sí me acuerdo que uno cuando es chico llora mucho cuando no tiene la madre o qué sé yo, puede que te genere una hernia, a mí se me generó una hernia umbilical, lo cual no conlleva un riesgo a yo perder un riñón, ¿me entiendes? Bueno, a mí se me opera la hernia, después de ahí se le informa a mi viejo, le dicen, usted no puede acercarse más a su hijo hasta tanto y en cuanto nosotros podamos volver a habilitar lo que
siga viniendo a la provincia, ¿me entiendes? Entonces, desde ese momento, mi viejo le costó mucho entender qué es lo que había pasado, si él dejó de ir por obligación de la defensora o de la directora del hogar. Entonces, él dejó de ir durante casi hasta terminar el año. Durante, ponerle a partir de cuando a mí me operan la hernia, ya de ese momento a él le dijeron que no podía ir más. Entonces, ¿qué pasó? En ese entonces mi papá perdió todo el rastro de nosotros. Él sabía dónde estábamos, sí, pero no sabía en qué condiciones nos tenían. Entonces, bueno, a mí se me empieza a llevar a lugares. Me acuerdo que el primer lugar que me llevan es al Hospital Independencia, que está en la Avenida Belgrano, en Ciudad Capital. Es un hospital público donde va gente por lo general adulta, no van menores de edad, menos de mi edad, ¿me entiendes? Si en este caso yo tendría que ir a un hospital materno, tendría Pediátrico, que haber sí. sido, claro, el Hospital Sepsi, en ese momento se llamaba Hospital de Niños Eva Perón. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento a mí me llevan a una sala donde se hacían eh, resonancia o algo así. Bueno, la cosa es que me dan un líquido que me tomara justo, no sé por qué, casualidad. En el momento que a mí me obligan a tomar el líquido es como que me agarró como sed, lo cual la única opción que me daban era tomar ese líquido. Después de tomar ese líquido a la fuerza, yo me había negado, me lo hicieron tomar a la fuerza, me meten en un tubo redondo, calculo que es una cama para hacer resonancia, a lo cual me decían, bueno, te tenés que quedar quieto. Después de ese día, las cosas fueron cambiando, ya el manejo iba por otro lado. Hasta ese momento el traslado era normal, me acuerdo que la directora misma del hogar me sacaba a mí del hogar de día, pero después fueron modificándose los movimientos, no solo usando transporte público de los hospitales públicos de acá de la provincia de Santiago del Estero, los cuales no solo las ambulancias están ploteadas, vos no sabes a dónde estás yendo, ¿me entiendes? A mí se me llevaba a lugares donde no había gente, ¿me entiendes? Eran institutos privados o institutos que estaban vacíos. Ahí se empezaron a hacer ciertos movimientos, estudios, eh, y nada, así fueron pasando las cosas, los sucesos, ¿me entiendes? Mi hermano nunca se enteraron de esto. Yo era muy consciente de que algo estaba pasando, ¿me Y entiendes? pero muchas veces te trasladaron a Eh, estos lugares. sí, prácticamente, fácilmente era una vez por semana, ¿me entiendes? O sea, no es que era un día, una vez al ¿Y qué mes. te decían Toda a la semana. vos cada vez que te trasladaban? Simplemente decía, tenemos que ir al hospital, era eso. Y cuando, después del suceso eso del hospital público del Independencia, a mí directamente se llamaba al 107. O sea, por lo general se llama al 107 cuando hay una emergencia muy grave, ¿me entiendes? Nunca se llama al sistema de salud por trasladar a una persona normal, sana, ¿me entiendes? Entonces esas cosas como que siempre me llamaron la atención a mí, Y pero es ¿entiendes? medio Entonces, raro que esté tan blanqueado, ¿no? Porque si llamaban al 107, el traslado se hacía de una forma abierta, o sea, no es que te sacaban oculto. no, no, en ese entonces no, la parte más fuerte, digamos, de todo el relato va a ser cuando va al final de toda esta historia, que a mí en todo ese transcurso fue hacerme estudios y todo ese tema, pero la parte final, yo me acuerdo que era un día miércoles, yo me acuerdo claritamente ese día, cómo, cómo fueron sucediendo los hechos, me acuerdo que el director andaba color rabino, no sé si era un Peugeot, me creo que era un Peugeot, color borra vino, el cual, bueno, él, en la puerta de atrás del orfanato había un portón grandes, por los cuales muchas veces los chicos se escapaban, ¿me entiendes? Entonces él ingresó esa noche, corría viento, porque había eucalitos atrás, actualmente hay eucalitos, lo malo es que no se puede ingresar por la parte de atrás más porque cerraron trozos de predio, digamos, no se ingresa más por ahí. Pero sí me acuerdo que corría viento, cuando él me deja, él pasó tipo 1 de la madrugada a buscarme por el orfanato. A mí se me apartó de todos los chicos que estaban, porque por lo general nosotros dormíamos a las 10 de la noche o tal vez más temprano. Entonces a mí se me apartó y me dejó esperando en un pasillo. Cuando él viene, empieza a cargar cosas en el auto, digamos, en el baúl, frazadas y todo eso. A lo cual a mí cuando me sube el auto me acuesta en la parte de atrás, no al lado de la compañía, sino en la parte de atrás, recostado, como que no se me viera, digamos. En ese entonces él pasó por una estación de servicio que estaba ubicado en la calle Belgrano también, porque el hospital este estaba cerca de esa avenida, ¿me entiendes? Entonces cuando él pasa de la estación de servicio directamente nos dirigimos al hospital. En ese entonces, cuando yo ingreso al hospital, a mí se me lleva a una sala muy particular donde no había nadie, solo camisas vacías, digamos. En ese lugar había varios médicos y el cirujano, el cual actualmente sigue ejerciendo su profesión en el CEPSI, digamos.
Entonces, en ese entonces, a mí me dejan a un lado, lejos de ellos se pusieron a charlar, a todo esto estuvo involucrada la hermana de la directora, que era abogada, el director y la directora. Mi viejo ni nadie estuvo presente en ese entonces. Entonces, en ese momento, yo por lo que pude escuchar y recuerdo bien es que hablaban sobre órganos y todo, a lo cual en un momento se acercó uno de, no sé qué cargo tenía, pero me imagino que era enfermero. Yo le pregunté a qué se debía ese tema de que escuchaba órganos y todo. Entonces me dice, no, que me quedara tranquilo, que era de otro chico. Bueno, pasó en ese instante, a mí se me empezó a preparar, a ponerme una bata. Por lo general las batas son tela fina, que es para preparar, para ir a algún lado, ya sea una operación o algo. Y en ese entonces ya se me acostó sobre una camilla que era para movilizarme y se me empezó a conectar tipo una manguera como para conectar el suero. En ese entonces, ya cuando conectan todo eso, me van trasladando hacia el ascensor. Esto sucedió en el hospital Eva Perón, sí, el hospital de niños Eva Perón, que actualmente no funciona más ahí. Actualmente funciona Acción Social en ese lugar. Entonces, cuando se me va llevando al ascensor, bueno, ahí ya me iban hablando ellos, no sé qué, no me acuerdo bien la charla, pero sí, cuando ingreso al quirófano, estaba el médico, el cirujano a todo eso habrá sido a las 2 de la mañana, porque mucho, y no es que yo estaba mal ni me sentía mal, nunca me he sentido mal, ¿me entiendes? Entonces, cuando se me ingresa al quirófano, el médico me inyecta un líquido y me iba haciendo unas preguntas. Por lo general los médicos te van haciendo preguntas hasta que te quedas dormido, porque la misma anestesia te produce eso, que te duermas. Entonces en ese momento yo me quedo dormido y después ya me desperté en una sala. En la sala que yo me desperté había chicos en estados muy críticos, que yo cuando fue pasando el proceso, yo en el momento que me despierto de la anestesia me despierto llorando, sigan con vomitando y llorando del dolor, a los cuales se acercó un enfermero y me decía que me quedara tranquilo, que era producto de la anestesia. A lo cual cuando yo siento al costado izquierdo un dolor y cuando fue pasando los días noté que tenía gasas y tenía como una manguera y un tubito tipo de suero conectado. Entonces cuando pasan los días, bueno, en ese entonces eso me decía que era producto de la anestesia, que me sentía así, pero nada, fueron pasando los días y cuando pasaban los días yo con mi propio ojo veía cómo sacaban cuerpos todos los días, ¿entiendes? Ese momento que yo estaba en ese hospital, en esa sala particularmente, veía cómo se sacaban cuerpos a cada momento, cuerpos en sábanas blancas, ¿me entiendes? Esto yo lo he visto en todo momento ha sido. Pero vos qué ¿Entiendes? pensás, no pueden haber sido pacientes que fallecían por otros motivos, o sea, dentro de un A esta hospital. altura del partido, por lo que yo más o menos siento, puede que haya sido muchos factores, pero lo llamativo es que saquen todo el tiempo mucho cuerpo, ¿me entiendes? O sea, uno puede entender que en un hospital mueran chicos, ¿me entiendes? Pero que todo el tiempo estén sacando, y lo peor de todo es que no es que te lo sacan a los chicos en una camilla, como a mí me llevaron al quirófano, sino los chicos se los sacaban así, alzando en sábanas blancas, no es que por lo general se trasladan en una camilla para hacerle la autopsia o lo que fuese, sino se lo sacaba como alzando así con un brazo, ¿me entiendes? Entonces eso era lo llamativo. Entonces ahí pasó el tiempo, eh, cuando llega el momento en el que a mí, yo me acuerdo bien clarito el nombre de la enfermera que a mí me confirmó lo que me habían hecho, ella se llamaba Virginia, lo cual ella me dice que me tenía que decir algo. Y yo no entendía muy bien qué había pasado, qué me quería decir, y ella me dice, a vos te han sacado un riñón, ¿me entiendes? Ella misma me lo confirmó. La Yo enfermera te nunca agarra y tuve. te confirma, te dice, nene, quédate tranquilo, te sacaron un riñón. Sí, sí, ella misma me lo terminó confirmando. Y esto fue casi al final cuando ya me van a dar el alta. Parece que ella esperó el momento justo para decírmelo y que yo no grite o diga algo porque iba a ser un tema para ella, ¿me entiendes? Cuando ella me lo dice, yo obviamente cuando soy un chico uno no sabe, no entiende mucho del tema, pero sí te va a llamar la atención cuando dice sacaron algo, mi mente va a quedar ¿Y con esa qué te lo dijo? curiosidad. ¿Tipo en secreto? ¿Para que no la escuchen? No, ¿Cómo? ella estaba, por lo general yo estaba en una sala, como te digo, apartada de todo el mundo, no tenía contacto con gente, sí, apartado de todo, por lo cual los pasillos del hospital, que eran, creo que era en el segundo o tercer piso, no se escuchaba el ruido, y si se escuchaba el ruido es porque venía alguien. Entonces, cuando ella se quedaba a cuidarme, porque por lo general me administraban fármacos en las noches, y ella se quedaba a cuidarme de día. Y en ese entonces que
ella me lo terminó confirmando, ¿me entiendes? ¿Cuántos días estuviste, calculás, Y internado? esto habrá sido una semana, un par de semanas, pero todo este suceso de las operaciones no pasó ni en menos de un año ha sido todo esto, ¿me entiendes? No, pero cuando te hacen la operación que te extirpan el riñón, Esto ¿cuántos días habrá estuviste? sido entre 2 semanas y 3, como mucho. Ah, estuviste, La pero estuviste mucho internado. Por eso es que después cuando a mí me dan el alta, así a mi papá lo citan al hospital. Como yo te he dicho en el relato, mi papá no sabe leer ni escribir, a lo cual a él se lo ha subido a la dirección solo, o sea, sin una persona, sin un familiar directo que le diga que está filmando, ¿me entendés? Yo me acuerdo que en ese entonces me quedé frente a frente con el cirujano que a mí me sacó el riñón, ¿me entiendes? Yo me quedo frente a frente y cuando mi papá se va a la dirección, él firmó un papel, él nunca se acuerda qué papel firmó. Yo calculo que a él lo han hecho firmar como que él tenía el consentimiento de haber donado un órgano a su hijo, ¿me entiendes? Entonces eso es lo que yo siempre le he dicho a él. Yo me acuerdo ese día, Es yo que sí le dije que no sé si igual modo con el consentimiento de tu papá te pueden hacer donar un órgano, a menos que digan que es para otro hermanito, algo, no, la verdad que desconozco ahí el tema de legislación y permiso, pero no creo que sea tan fácil. el tema es que a él se le ha negado la historia clínica. A él se le ha dicho en el momento que no puede, no se lo pueden dar a él la historia ¿Y clínica. a vos también te Es la muy raro. negaron? A mí, hasta el día de hoy se me la sigue negando. A mí yo presento una nota para solicitar la historia clínica, para saber cuál fue el camino, qué trayecto tuvo, para quién fue o porque más allá de yo obtener la historia No, clínica, sé que no le no hay llegaron ninguna nada. enfermedad que pudiste haber tenido y que haya No, 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 desencadenado en nunca, eso. nunca. Yo por lo que recuerde nunca sufrí desmayo, nunca me descompuse, nada, nada, o sea, O no, no sea, es que hice por fuerza. lo bajo podemos decir que tampoco tuviste un golpe ni No, nada. no, 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 nunca, o sea, yo nunca Yo me he igual caído. te pregunto porque la realidad que trato de buscarle una explicación, ¿no? Porque es algo que no tiene explicación, o sea, de la manera que lo hicieron, te digo. Porque uno dice, no sé, capaz que estabas enfermo, no sé, capaz que te pasó algo y tuvieron que intervenirte, capaz que tuviste una infección. No sé, quiero pensar, no sé, pensando, la verdad no soy médico, pero viste, a veces cuando hay una operación previa, que justo vos me decís que tuviste otra cirugía previa, yo pienso, no sé, no pudo haber sido la posibilidad que hayas tenido una infección luego de esa operación y que te hayan No, no, tenido no, que... no, No, no sé, pienso, porque no sé, pregunto. no, 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 porque cuando a mí se me realiza la operación de la hernia umbilical, a mí me dijeron que estaba todo perfecto. O sea, nunca es que dijeron, bueno, vamos a hacer un chequeo de rutina para ver qué es lo que tiene. O sea, Claro, ni porque vos siquiera. tenías 10 años, o sea, con 10 años uno se acuerda. Claro, yo sí, yo me acuerdo perfectamente. E incluso me acuerdo de las comidas que he comido y todo, con eso te digo todo. O sea, yo me acuerdo qué es lo que comía en el hospital y todo. No es que yo no me acuerde sobre lo que sucedió, pero a mí nunca se me ha manifestado que yo tenía algo antes de incluso, por lo general, cuando a vos te van a sacar un riñón, se hacen tipo, como se hace una ecografía, te pasan cosas en el cuerpo. A mí nunca se me ha hecho eso, ¿me entiendes? Entonces eso es lo más. Pero tuviste un montón de exámenes previamente. Sí, sí, los exámenes fueron, o sea, como te he dicho, a mí el primer examen fue en un hospital público, pero lo raro es que no hayan continuado por ese sector, ¿me entiendes? Por ese lado. Si el tema de sacarme un riñón era porque algo me estaba pasando, ¿por qué se me terminó llevando por otro lado, ¿me entiendes? Porque no se continuó por el sector, por el hospital público de los chicos de la provincia y no en clínicas privadas, ¿me entiendes? Cuando el orfanato pertenece al Estado provincial, no a un sector privado, ¿me entiendes? Eso es lo raro. Y lo otro es que, bueno, como yo te contaba la historia de una nena, lo cual yo no puedo confirmar eso porque no tengo pruebas, pero sí, en mi ciudad es el primer caso, el cual llamó la atención y se empezó a hablar también, es de la nenita esta que fue con nosotros. Por eso yo te digo, a ellos no les han dado los tiempos, eh, por lo que a mí no es que me han contado, sino que nosotros cuando pasó el tiempo, incluso empezamos a preguntarnos qué pasó con los otros chicos. Yo a los otros veo, pero justamente a esta nenita en la ciudad no se la ve más, porque cuando ella ingresó con nosotros ella estuvo bien y era mucho menor que yo. A ella, su papá se la habían devuelto en un cajón.
Y cuando pasó el tiempo, se empezó a decir que a ella, o sea, los padres nunca pidieron ni exigieron respuesta. Entonces, a ella directamente le sacaron todo de adentro, ¿me entiendes? O sea, estas cosas yo no las puedo probar porque no tengo pruebas mías, ¿me entiendes? Si yo te digo, sí, te la puedo probar, sí, te paso las pruebas. Pero es raro que una nena que haya ido bien haya vuelto la hayan devuelto a su papá en un cajón, en un ataúd, ¿me entiendes? Claro, bueno, pero los accidentes suceden, las enfermedades suceden. Por ahí la nena falleció y bueno, es lo lógico que suceda de esa forma. Ahora, lo que yo te decía el otro día cuando hablábamos es que es muy difícil afirmar algo tan grave sin tener pruebas sólidas, porque cuando vos, no sé, si vos me decís, che, sí, se la volvieron vacía, y yo te puedo preguntar, ¿vos viste cuando le quitaban los órganos? No, no la viste. Los padres tampoco. Claro, no, obviamente, por eso yo te digo que yo no lo podría probar porque yo no tengo, o sea, no tengo pruebas, no tengo cómo probarlo con pruebas físicamente, ¿me entiendes? Con papeles y todo, Claro, como yo sí pero esto, pero en este caso específico me estás contando, digamos que es un rumor. No es sí, más que obviamente, nada, más que eso. esto queda como un hito porque la verdad que uno para decir algo también tiene que ser consciente de que estas cosas se tienen que probar con hechos y no simplemente con un comentario, ¿me entiendes? Porque son acusaciones bastante fuertes y graves, ¿me entiendes? A mí me extraña lo tuyo, o sea, yo tratando de buscarle, ¿no? Porque del otro lado suele haber gente que va a preguntarse, bueno, pero previamente tuvo exámenes. Quizás a veces lo que sucede es que dentro del hospital público no tienen lugar, no tienen cama, y muchas veces hacen esto de hacer un traslado a una clínica privada y lo hacen. Ahora lo que me llama la atención es que habría que preguntarle a un médico qué patología pudiste haber tenido para que te tengan que extirpar un riñón, o quizás que si alguna de estas operaciones previas, si pudo haber terminado en una infección y te hayan tenido que extirpar el riñón por algo así, ¿entendés? Claro, Eh, claro, sí. yo no soy médico, pero me gustaría, luego le voy a consultar a algún médico con tu testimonio, que nos dé su opinión, porque tenemos que ir a basarnos en lo que vos nos estás contando también, pero a mí me llama la atención que empezaron a hacer estudios. O sea, también uno puede pensar que quizás detectaron algo y no te lo dijeron porque eras muy chiquito, y a veces uno sabe que los chiquitos, ¿qué le vas a explicar? Si estás en manos del Estado, ¿qué te van a estar explicando una patología? No. Tratan de no decirte nada para que no te aflijas, para que no te escapes. A mí lo que me llama la atención de tu caso, me llama la atención de tu caso, es que vos sabés quién es el cirujano. Sí, Y el cirujano, vos lo acusaste públicamente al cirujano, ¿o no? sí, yo al cirujano recuerdo bien su apodo, lo cual yo la última vez que ingresé al hospital a solicitar la historia clínica, consulté sobre esta persona y a mí me dijeron, sí, pero está operando, no te puedo atender, me dijeron. O sea, en la misma administración me lo han dicho a mí. E incluso yo me acuerdo que cuando quise solicitar el informe de la historia clínica, a mí directamente se me dijeron que no podía hacerlo. ¿Me entendés? Yo fui a otro sector del hospital y la chica me dice, bueno, yo te voy a dar un teléfono, este es mi teléfono, cualquier cosa que yo consiga te voy a pasar. Lo cual yo le mandé mensaje a la chica después de varios días y nunca recibí una respuesta. O sea, Vos, nunca, ella vos estaba en la del fase. cirujano que te operó, ¿vos sabés el apellido y el nombre? No, pero a él sí se lo conoce en el mismo hospital por Achachi. A él le dicen Achachi, vos dices en el hospital del cirujano Achachi y te van a decir si está o no está, ¿me entiendes? Y vos Pero yo, no pudiste averiguar hasta el día de hoy ni siquiera el nombre y apellido, ¿no? ¿No probaste ir al hospital y cruzártelo? no, es que yo, lamentablemente, cuando yo voy, nunca se sabe un horario específico, ya por el solo hecho de que yo no vivo en capital, sino en el interior, y las veces que he ido, siempre he recibido negativa, incluso con el apoyo o el acompañamiento de una nota de derechos humanos. Pero escúchame, pero nadie te dijo el apellido del tipo. Vos cuando vas al No, hospital, decís cirujano Achachi, lo conocen por el apodo. Nadie te dice, sí, el doctor Fernández, sí. ¿Nunca te dijeron el apellido? no, no, a él se lo conoce por ese apodo en el hospital. Claro, pero la gente interna debe saber su apellido y su nombre. Cuando le dan los turnos a la gente y demás,
Eso figura en las órdenes, figura en el sistema. Tienen que saber el apellido y el nombre. Claro, no, yo nunca tuve conocimiento ni del nombre ni del apellido. Yo así cuando fui lo busqué por ese apellido y siempre estuvo en el hospital. Por el Eso sobrenombre. es, claro, como un apodo que tiene él. Y cuando vos Solo por fuiste, eso. tipo, te dijeron que no estaba. Sí, en ese momento estaba, pero estaba operando. ¿Y Justamente no estaba probaste llamar por teléfono y decir, mirá, tal tipo, ¿cuál es el apellido? ¿Te lo tienen que decir? Si lo reconocen por ¿Sabés el que, apodo, ¿cómo no te van a decir el apellido? sabés que, Yo te pregunto, Facundo, porque es grave lo que denunciás y realmente, si vos me decís, yo tengo registrado quién es el tipo, lo localizamos y el tipo tiene que dar las explicaciones. Pero si no, es que yo vos, si me lo parase enfrente mío, me voy a acordar perfectamente quién es la persona. O sea, entre tantas personas que estén trabajando en el hospital, o sea, en quirófano, cirujano, yo lo voy a localizar automáticamente quién es la persona. Porque yo me acuerdo de su cara y todo. No es difícil que pero nunca pudiste averiguar el nombre y el apellido. no, e incluso el hospital, mira, te voy a contar algo, que cuando a mí se me hizo una entrevista hace un par de años, el Incucay pidió bajar la nota. O sea, el Incucay no quería saber nada de esto. E incluso cuando se intentó acercar al hospital, otra gente, otros periodistas, directamente el hospital no quiso brindar ninguna información. Dijeron que ellos no están autorizados para dar ningún tipo de información. A mí lo que Eso me es lo que parece pasa. raro, que en el hospital que estuviste internado, que no te den explicaciones. Es lo que yo siempre estoy buscando saber, porque O lamentablemente... sea, de tu testimonio hay muchas cosas que no me cierran, siendo sincero. O sea, no me cierran porque no hay datos. O sea, yo te pregunto cosas importantes y no las conoces. No digo que estés diciendo mentiras, sino que al no tener esos datos no podemos comprobarlo. ¿Por qué? Porque un dato tan importante como el nombre y apellido del cirujano lo podemos encontrar en cualquier lado, lo llamamos y hablamos con el tipo y te tiene que dar la cara. Ahora, me llama la atención que vos te hayas presentado en la fundación de Marita Verón, que son la gente que supuestamente te iban a ayudar y dejaron todo así como está, que ni siquiera se hayan tomado el trabajo de verificar quién es el cirujano. Porque esta gente es de la misma provincia, ¿no? Está en la misma provincia. No, la fundación está en San Miguel de Tucumán. Y ellos no, estando más cerca, no tomaron ninguna averiguación, nada. No, o sea, la fundación directamente se llevó por las pruebas que yo presentaba. Ellos nunca movieron un dedo. O sea, cuando yo Pasaron el llevé mi caso a caso, Protex y Protex. Yo hablé con Protex, me tienen que responder para ver qué sucedió con el caso, a ver si investigaron algo. Pero la verdad que es algo muy sencillo que mirá, a mí, así como hay cosas que no me cierran en tu testimonio porque no hay datos, hay cosas que me hacen mucho ruido. Como por ejemplo, ¿cómo es que si vos sabés que el tipo, el cirujano, está trabajando actualmente en ese lugar y que si va alguien a buscarlo, lo encuentra y que vos lo podés identificar, todavía ese proceso no se haya llevado adelante? Otra cosa que me hace ruido es que si vos estuviste internado en ese lugar, te estén negando tus registros médicos. O sea, porque esto se soluciona fácil. Si vos decís, a mí me robaron un riñón, porque vos, la acusación tuya es, a mí me robaron un riñón. Vos no es sí, que vos estás diciendo, mirá, yo era chico, no sé si tuve alguna enfermedad, quiero saber que me informen qué sucedió para que me saquen el riñón. Lo que sí sabemos es que vos te hiciste estudios y el riñón no está. Me enviaste las tomografías, me enviaste, está hecho la operación quirúrgica, el informe médico, me enviaste todos los estudios. El riñón no lo tenés. Eso es cierto. Ahora, lo que no podemos saber es por qué te lo quitaron. no, yo la verdad que, sinceramente, sobre el médico, yo nunca he buscado saber el nombre, esa es la verdad. Yo nunca he buscado saber el nombre. Lo que sí yo me presenté al hospital es para solicitar la historia clínica, es la historia que yo quiero saber. O sea, yo sobre el médico, o sea, yo no sé a qué me estoy enfrentando en la provincia, lamentablemente, porque si yo empiezo a saber quién es la persona o en qué está metido, o sea, yo lo voy a pasar muy mal, ¿me entiendes?
yo lo que quiero saber es la historia clínica, o sea, después el resto, yo la verdad que yo si me meto en esas cosas va a ser para que yo la pase mal. Investigando en la provincia te vas a topar con muchos casos como el mío que han terminado mucho peor, ¿me entiendes? Por el solo hecho de denunciar cosas diferentes a lo que yo estoy denunciando, lo que yo estoy contando, ¿me entiendes? Sí, Yo sí, al sí, sí. médico nunca busqué saber el nombre del médico. Yo sí lo que tengo como memoria es su apodo, ¿me entiendes? Después el nombre yo nunca busqué saber. Sí, Pero vamos a busqué la saber mi base. historia. Tu ficha médica tiene que estar en el hospital. Está en el hospital, excepto que, no sé, porque en ese momento todo era papel, ¿me entiendes? Ahora está todo digitalizado. Entonces, ¿qué pasa? Yo cuando me presenté, yo busqué las mil y una maneras de que la misma Fundación de Marita Verón me acompañe en este caso para lograr. Incluso yo ¿Qué lo hospital mencioné. es? ¿Qué hospital es? ¿Eva Perón se sigue llamando? En ese momento era Ah, Hospital una de Niños clínica Eva Perón. privada, no, pero esto lo hicieron en una clínica privada, la operación. No, la extirpación del riñón fue en un hospital público. Ahora hay que saber qué es lo que dice la historia clínica. En la Ah, y historia en el clínica, privado, ¿qué fueron? Algunos estudios. claro, eso es lo que te digo yo. Los estudios, Ah, está algunos bien. estudios que se hacían eran en lugares públicos, privados, Bueno, cuando el está mismo bien. hospital público. Pero eso puede pasar, Facundo. A veces los hospitales públicos se les rompe el resonador, se les rompe algo y te envían a hacer estudio a otro lado. Entonces, lo importante es que esto tiene que estar en el hospital público. O sea, la extirpación la hicieron en un hospital público. Sí, sí, por eso te digo, la extirpación fue en el hospital de Niños Eva Perón. Actualmente no se llama más así, se llama sepsi. Vos buscas Hospital Sepsi y vas a sacar automáticamente, te va a aparecer una foto, teléfonos y dirección del lugar donde está. ¿Me entiendes? Eso. O sea, cambio de nombre y cambio de lugar el hospital. Pero yo cuando solicité la historia clínica, a mí se me ha negado, o sea, se me rechazó de ingreso nomás. O sea, se me dijeron que no podían, que no sé qué. Entonces yo en ese momento intenté buscar, solicitar porque lo necesitaba y a mí se me rechazó. Yo insistí por medio de derechos humanos, cuando busqué denunciar este caso, que yo lo llevé a la justicia federal, automáticamente derechos humanos, los asesores de derechos humanos decían, pero vos ves sombra, escuchas voces, obviamente siempre van a buscar como decir, ah, no estás teniendo paranoia, no, obviamente no tengo paranoia, sino porque tengo una marca. Es más, yo busco saber todo esto para yo reafirmar lo que estaba denunciando, ¿me entiendes? Incluso yo cuando me acuerdo que antes de tener todos los estudios, yo nunca tuve un estudio que a mí me dijera, mira, sabes que te falta esto. Sí tenía una marca puede ser por muchos motivos, pero cuando yo no tenía un estudio, yo sentía que cuando practicaba deporte me quemaba el cuerpo adentro, ¿me entendés? Hasta el día de hoy me pasa que yo puedo hacer deporte, pero llega un límite en que a mí el cuerpo por dentro me quema, ¿me entendés? Entonces yo un día cuando me pude hacer los estudios, que fue en el Instituto Fulton de Córdoba, de provincia de Córdoba, se vino a comprobar. Entonces a mí cuando me preguntó un médico, pero ¿por qué te estás haciendo ahora esto? Porque o sea, quiero saber qué pasó. Entonces hay un médico de ese lugar, ellos mismos me dicen que es raro que a una edad de 10 años a vos te puedan sacar un riñón siendo tan chico, ¿me entiendes? Es algo como que llamativo. E incluso el solo hecho de que una persona joven le falte un riñón, todos se van a preguntar, pero ¿por qué te falta un riñón? ¿Me entiendes? No es normal que una persona de 27 años, de 10 años, no tenga un solo riñón, ¿me entiendes? Ese es el problema mayor. O la curiosidad de mucha gente, ¿me entiendes? Es que, Es eso. pero por eso te digo, hay cosas que, como te digo, como eras muy pequeño, al no tenerlas presentes, yo trato de ponerme de ambos lados, ¿entendés? De ambos lados, decir, Uno del otro tiene lado que que tener pueden estar como, dudando, ¿viste? Decir, che, pero no pudiste haber estado enfermo, te pudiste haber golpeado y no recordás, y te llevaron y te tuvieron que operar. Es lógico que no te van a dar explicaciones porque se manejaban ya malísimamente en ese lugar. Pero a mí lo que me llama la atención, que hoy en día, siendo mayor de edad, vos vayas al hospital y te nieguen la historia clínica. Eso es lo que y es más, por ley te la deberían dar. ¿Ningún yo, abogado, no tuviste ningún abogado que presente un recurso, algo? no, lamentablemente en Santiago del Estero, ningún abogado se atreve a enfrentar lo que sería el sistema, ¿me entiendes? Yo, o sea, yo contando, o sea, lo que más raro a todo esto va a ser es que, ¿cómo es que a mí, o sea, no hay, si me niega la historia clínica, a nombre de quién sacaron un riñón, ¿me entiendes? Mm, Esa es la historia, la otra parte. sí, tal ¿Con cual. qué nombre se van a intentar que sacaron un riñón, ¿me entiendes?
es como que va a ser muy difícil de probar que me sacaron ahí a mí algo, ¿me entendés? Más cuando incluso el mismo orfanato tendría que haber solicitado mi correo clínico, ¿me entiendes? Porque yo estaba en manos de ellos, pero ellos ni siquiera se han molestado de solicitar. Y la otra es que a mi viejo, a mi papá, no se le haya informado qué es lo que ha pasado. Porque si yo le pregunto a mi papá qué pasó, él simplemente dice que firmó un papel. Después no le dijeron, le pasó esto, lo otro, ¿me O entiendes? sea, Siendo él que no todo. sabe lo que firmó. No, por eso te digo, a él cuando me fue al hospital, él lo citaron cuando me iban a dar el alta. Pero ¿por qué a él lo llaman cuando a mí me dan el alta y no cuando ingreso al hospital? Porque me van a sacar eso, ¿me entiendes? A él simplemente lo llamaron para cuando firmara el alta. Entonces, eso es lo otro llamativo de todo lo que pasó, ¿me entiendes? Y en Y que este, la directora de verdad, y cuando te fue a buscar tu papá, ¿no te vio la herida? él nunca entendió, nunca entendió lo que pasó. Él hasta el día de hoy creo que se pregunta, se hace un montón de preguntas, sí se siente culpable por todo lo sucedido, pero él se hace muchas preguntas, lo cual yo no le puedo culpar a él de todo lo que pasó, ¿me entiendes? Porque una persona que no sabe leer ni escribir, ¿qué conocimiento va a tomar de todo esto? Él simplemente se hace preguntas, yo le pregunto muchas veces qué papel firmó y él me dice que no sabe qué papel firmó. A él no se le dio ni copia ni nada, porque si a él sí le hubiese dado copia, porque mira lo que yo te digo, él tiene una resolución para que yo tenga documentos desde el 2012, sí, más o menos, que del 2012 me parece, tiene, o el 2002 más o menos, tiene una resolución de la justicia para que tenga un documento. Si él tiene esos papeles, ¿por qué no va a tener un papel del 2005, me entiendes? Lo que no entiendo es que, habiendo hecho la denuncia que hiciste, porque también le debemos contar a la gente que Facundo lo primero que hace recurre a la Fundación de Marita Verón, los abogados de la fundación le toman los datos y envían la denuncia a Protex en la ciudad autónoma, que es nacional, Protex, porque bueno, ven el tema de el robo de órganos, lo hacen como, lo denuncian como tráfico de órganos, está dentro de la trata de personas. Ahora, a los 2 años recién, a los 2 años recién te llaman y te citan a declarar. Sí, o sea, a mí me llega una notificación. Cuando llega la notificación, a todo esto, que me entrega la notificación a mí me hace llegar como llevarme una sorpresa porque digo, ¿y a qué se debe esto? Ni siquiera ellos sabían de qué causa se trataba. Por lo que yo le pregunto al policía, me dice narcotráfico. Le digo, ¿por qué narcotráfico? Si yo no vendo, no vengo, No, no, pero ni eso droga es ni nada. normal, ¿eh? Eso igual te lo aclaro. Y se lo aclaro al público en general. La policía no sabe de qué son las causas. Solamente hacen la Claro, diligencia, van y llevan el papel. No saben y por ahí te tiró cualquier cosa, pero no saben lo que es. claro. Entonces, cuando a mí me llega la notificación, llamo automáticamente al abogado que está trabajando acá en la fundación en la ciudad capital de Buenos Aires, en la Fundación Marita Verón. Es apellido Aranguis, creo que se llama, el apellido de él es Aranguis. El nombre no me acuerdo, pero si vos lo buscas por el apellido, vas a saber quién es. Él tenía mi causa, él es el primero que agarró, y lo llamo yo automáticamente a él, y él me dice, bueno, es una notificación para que te presentes a declarar. Me dice, nosotros te vamos a acompañar, llega el día para declarar, y automáticamente se despegaron de todo eso. Me dice, bueno, te tienes que presentar solo y no sé qué. Yo me presento en el lugar, en ese momento me recibe un psicólogo a tomarme la denuncia. Eso me llamó mucho la atención. Yo declaré lo que sabía, lo que viví. Después me dice, bueno, la justicia va a empezar a investigar todo esto, lo cual, bueno, yo insistí después de declarar. La justicia me dice, cuando llamaba, me decía, estamos tomando medidas en la investigación, lo Igual cual modo, siempre yo fue quiero como, aclarar esto. Cuando es una denuncia por trata de personas, suelen darle intervención al grupo de psicólogos para acompañar a la víctima, al denunciante. Pero en este caso, lo que a mí me llamó la atención que cuenta Facundo, que no fue que el psicólogo lo acompañó durante el testimonio para ver que él esté bien para dar testimonio, sino que el psicólogo te tomó el testimonial. claro. E incluso él me decía, si querés llorar, o sea, mientras declaraba yo y me tomaba la declaración, lo que me decía, si querés llorar, llorar, me decía. O sea, y yo no, o sea, eso es lo que más raro me hacía, ¿viste? O sea, directamente a eso le dio lo mismo, o sea, e incluso el tipo mientras me tomaba la declaración quería invitarme que yo tomara mate y todo ese tema, ¿me entiendes? Yo iba por una declaración, no iba que iba a buscar tomar un café o lo que fuera, ¿me entiendes? Pero él estaba solo, o sea, era un psicólogo y yo en la oficina. Después no había más nadie, había un policía en la puerta del ingreso al departamento que estaba alquilado
Y eso fue todo. O sea, yo declaré, habré estado más de una hora, declaré y después me retiré. Después me dejaron un teléfono, cuando llamaba a ese teléfono y sabían que yo estaba llamando, la misma fiscal, Andrés Ledesma o algo así se llama, ella me decía que no escuchaban qué le estaba diciendo yo. Y siempre fue eso. La última vez que yo logro grabar la llamada, que es por mesada de entrada, me atienden a mí cuando yo llamo por teléfono, ella me dice que no podían investigar y no sé qué. Entonces ahí es cuando yo dije denunciar, lamentablemente es a pedo, ¿me entiendes? Pero más, yo sabía que denunciando esto, o sea, si hay algo oscuro detrás, mi familia le va a pasar mal, pero eso no, o sea, yo estoy haciendo por mí, ¿me entendés? Yo sé que yo, o sea, lo puedo pasar mal, pero no importa, yo quiero saber la verdad. A mí, ¿Entendés? mira, a nivel judicial de lo que me contás, lo del policía no es raro, es normal, porque los policías no tienen conocimiento. Ahora, que vayas a declarar y que un psicólogo te tome la declaración es insólito. Supongamos que quizás era un administrativo, que quizás también era psicólogo. Podemos pensar eso también, que el tipo te pudo haber dicho, sí, soy psicólogo también, y te toma la declaración porque es un administrativo. Puede suceder, no tiene nada de malo. Te tomó la declaración, bárbaro. Porque esa declaración Facundo me la envió, o sea, no es que estamos mintiendo, o sea, Facundo me envió los documentos de los estudios, la declaración. A mí lo que me hace raro de todo esto es que no se hayan tomado, por lo menos no sepamos. Cuando vos llamás y te dicen estamos tomando medidas, es normal, Facundo, también. Sí, sí, obviamente. Nosotros tenemos causas, que lo contamos siempre acá, denuncias de hace 1 año y medio, 2 años, que llamás y te dicen, estamos trabajando, se tomaron medidas, estamos investigando. ¿Por qué? Porque la justicia se toma su tiempo para investigar, recabar datos. Hay que ver qué están haciendo. Ese es el problema que tenés. Cuando no tenés un abogado que te represente y tenga acceso a lo que está haciendo la justicia, es como que nosotros estamos ciegos. Vos por más que llames, no te van a ir información, ¿entendés? Porque si están trabajando en el caso... Ahora, yo la otra cosa que puedo suponer, que tu caso sucedió durante pandemia. O sea, la denuncia. Vos denunciaste en el 2015, a mí eso me hace ruido. Vos denunciaste en la fundación de Marita Verón en el 2015. En el 2015 estaba todo perfecto. 2 años después, en el 2017, te llaman a tomarte testimonial. Sí, sí, obviamente. Yo esperé presentarme en la fundación cuando yo pude tener el DNI a todo esto, ¿me entendés? O ¿Pudo sea, yo haber sin DNI no pasado? me Te hago quedo. una pregunta. ¿Pudo haber pasado que la fundación de Marita Verón no haya hecho la denuncia en el 2015 y que después vos hayas llamado y hayan dicho, este caso, y lo hayan presentado años después? Pues a mí me suena muy raro que Protex te haya ubicado 2 años después para dar una testimonial. No suelen tardar 2 años, pero ni loco, Protex. ¿A vos te llamaron de No, Protex o de un juzgado federal? ¿Cómo? No, no, yo llamé a Protex para saber sobre mi causa, Espera, lo cual ellos pero no tenían. el que te tomó la declaración era de Protex. No, no, a mí me citó la justicia federal, Ah, o sea porque a que todo esto dieron intervención de Marita directamente. Verón, No pasó por Protex claro, entonces. no. Por eso es que yo cuando te dije hago una charla, es que ellos, los de la fundación, tenían charlas con el gobierno provincial, con Ah, funcionarios de la justicia, ¿entendés? Entonces ellos tenían contacto e incluso viajan mucho a la provincia, no sé por qué caso o por qué motivo, de Tucumán a Santiago viajan frecuentemente, y ahí es cuando ellos me dicen, bueno, nosotros vamos a hablar en Santiago para ver qué podemos hacer, ¿entendés? Incluso cuando yo estaba sin documentos, ellos me dicen, nosotros vamos a tratar de agilizar los trámites, cosas que nunca pasó tampoco. O sea, para ellos le daba lo mismo la causa, ¿entendés? sí, vas a olvidarte. No, eso no lo dudo, no lo dudo. Hay gente que lucra con la problemática, lucra y necesita que vaya gente a denunciar a su lugar para decir, nosotros, y no hacen nada, la realidad es que no hacen nada. Pero bueno, te Y vuelvo a después, recalcar, seguramente lo que sucedió acá es que ellos presentaron la denuncia, si es que la presentaron en tiempo y forma, y después a vos te llaman de la justicia federal para que vayas a brindar tu testimonio o a ampliar tu testimonio. Ahora, otra cosa que me llama la atención es, primero,
a nivel judicial. Yo les cuento y les voy preguntando en vivo a Facundo para que ustedes sepan, porque tengo experiencia en este tema. Primero, si realmente la Fundación de Marita Verón presentó la denuncia en el 2015, jamás pueden tardar 2 años en llamarte y decirte, Facundo, vení a ampliar la testimonial o vení que te vamos a... 2 años es un delirio. Yo lo que podría pensar es que la gente de Marita Verón por ahí se olvidó de meter la denuncia, de pasarla al juzgado federal y durmieron. 2 años para tomarte una testimonial me parece rarísimo. Ahora, del 2017 que te toman la testimonial al 2022, ¿cómo puede ser que todavía no tengan tu historial médico mínimo? Eso me llama la atención. Y lo más raro de esto, supone que derechos humanos te tiene que acompañar en este caso, ¿no? Si se supone que luchan por tus derechos. No, olvidate. No. Bueno, la cosa es que yo cuando me presento a la provincia de Santiago del Estero... Uy, espérame, se te cortó un poquito el audio y la imagen. A ver, retoma. Sí. Bueno, yo me presento a la en la Oficina de Derechos Humanos de la provincia solicitando que me acompañen, que alguien me acompañe, un abogado. La respuesta que yo tuve del director, de los que manejan derechos humanos de la provincia, me dice, nosotros no somos quien para andar acompañándote, ni vos nos tenés que dar órdenes, ¿me entiendes? Mirá vos. Es lo que siempre me han respondido eso. ¿Y quién era? ¿Te acordás el apellido de esta gente de derechos humanos? Justo yo te pasé foto a vos del nombre de la persona, el titular de derechos humanos de la provincia. Cuando a mí me llevan de nuevo para verle la cara a los mismos personajes que yo me los crucé en Santiago, a Termas, que el director de Derechos Humanos, Carlos Ansaldi, de la ciudad de Termas, yo le solicité a ellos un acompañamiento, ellos tampoco quisieron. Me dice, nosotros no nos corresponde esto de Santiago, pero escúchame, yo soy ciudadano de acá de Termas, no de Santiago, sí, soy de la provincia, pero soy de la ciudad de Termas. Me dice, no te podemos acompañar. Entonces, después trasladan el equipo, un grupo de personas de derechos humanos de la provincia a la ciudad de Termas, a los cuales digo, pero si estas mismas personas me dijeron que no me van a acompañar, ¿para qué me hacen enfrentar nuevamente a las mismas personas? Le digo, y en tal caso, si a mí me hicieron pasar un mal momento, yo no quiero ver la cara a esta persona y a esta, porque a mí me contestaron como ellos quisieron, ¿me entendés? Y siempre fue la misma respuesta, o sea, no te podemos acompañar ni tenemos por qué acompañarte, me decían. Y lamentablemente, Facundo, los organismos de derechos humanos aquí no son organismos de derechos humanos, son organismos de representación de víctimas de la dictadura. No son organismos de derechos humanos, tendrían que sacarle el nombre, porque realmente a las únicas víctimas que defienden son a las víctimas de la dictadura. Nada más. A las víctimas actuales y las víctimas que le siguieron a la dictadura, que son miles, pero miles y miles de víctimas de un montón de delitos que tienen vinculación a los derechos humanos, no están. Dentro de las organizaciones coercitivas hay niños y adultos que no tienen su identidad todavía. Le borran la identidad. Los organismos humanos de derechos humanos no existen en este país, es mentira. Por otra parte, te vuelvo a hacer la pregunta. O sea, está bien. Vos tendrías que haber ido al hospital primero y haber exigido que te entreguen tu historial médico. El tema es que yo hice eso. O sea, yo lo hice cuando tuve el DNI por primera vez, ¿me entendés? Yo tuve el documento a los 21 años. O sea, si yo no tengo un documento, ¿cómo puedo solicitar alguna información personal, me entendés? Claro, porque eras un NN o tenías número... Ah, claro, no, tenías la partida de nacimiento, eras un NN, eras. No, a todo esto, la misma provincia, cuando tramitaron el tema de la inscripción y todo esto, los expedientes se perdieron 3 veces, el juzgado, ¿me entendés? 3 veces se perdieron. Entonces yo cuando a mi papá le decían, bueno, venga mañana, yo a los 16 años dije, no, esto no puede continuar de esta manera, o sea, yo tengo derecho a exigir que me den lo que me corresponde. Entonces, desde ese momento es que yo me puse en lucha hasta los 21 años, de exigir, hasta que un día lo logré, manifestándome en los medios de comunicación qué estaba pasando, ¿me entendés? Y así es cuando yo empecé a tomar como conocimiento sobre mi caso y a empezar a buscar información lo más que se pueda, ¿me entendés? Entonces ahí es cuando yo llegué a la Fundación Marita Verón. O sea que entonces, intentaste en primera
en primera, digamos, como primer recurso, intentaste que te den la historia clínica, pero siendo NN, sin tener un documento, lógicamente, igual, con tu nombre y apellido no estaba la historia médica. Es lo que no sé, es lo que yo nunca tuve acceso a eso. Entonces también ¿Entendés? podríamos decir, o sea, afirmar que es tráfico de órganos también sería incorrecto, porque no sabemos si es un tráfico de órganos hasta no tener la historia médica y que no nos confirmen, no podemos decir eso tampoco. O sea, acá lo que podemos decir es que vos lo que estás pidiendo, lo que necesitas es que te digan qué sucedió primero. Y la historia Sí, médica. obviamente. Obviamente yo necesito saber qué pasó y saber a qué o a dónde fue a parar todo eso, ¿me entendés? Es raro. Pero el tema es que no se puede rechazar un informe en varias ocasiones o en 2 ocasiones solicitando un historial clínico personal, ¿me entendés? ¿A vos cómo te lo Por más, rechazan eso? o sea, yo cuando me presenté automáticamente me dice, no te lo podemos entregar o no te podemos recibir el pedido de informe. Yo yendo a la dirección del mismo hospital, ¿no? Que está entrada a la mano derecha, está la dirección, ¿me entiendes? Y en ese mismo momento es cuando yo consulté sobre si seguía trabajando el cirujano, el cual yo te había dicho que no le sé el nombre ni el apellido, pero sí el apodo, el cual ellos a mí me dijeron, sí está en este momento, pero está operando. Es más, yo si no mal me acuerdo, yo pedí hablar con él. Yo al que lo buscaba era a él, ¿me entendés? Para saber qué pasó, o si él me podía dar información sobre la historia clínica, porque tampoco creo que sea la gran cosa, solamente va a los años que sucedieron los hechos y lo conseguís, pero el hospital se negó en todo momento, ¿me entendés? E incluso yo llamé al mismo Incucay para saber si ellos tienen algún historial, me imagino que el Incucay lleva un historial sobre qué órganos se sacan o qué órganos se donan, ¿me entiendes? No sé, no Calculo que creo es, que tengan un historial de los órganos que se extirpan por daño o por enfermedad. Sí deben tener un historial de los que, de las donaciones, de los trasplantes. claro, sí, Pero o sea, yo bueno, busqué pero ahí saber. estamos suponiendo. Lo que sí podemos afirmar que es medio, bueno, medio raro. Puede suceder, las enfermedades pueden suceder. Pero bueno, no es normal, no es muy habitual que un niño de 10 años, sano, sin ninguna patología, sea internado de la noche a la mañana y le estirpen un riñón. No es normal, o sea, suena raro. Sí, lo que voy yo es que, o sea, yo sí los estudios que me acuerdo son de la parte de la hernia, nunca fueron del lado lateral del izquierdo, nunca fue que se me hizo como se le hace a las mujeres embarazadas por lo general para ver sobre ponerle el embarazo. Siempre, o sea, el estudio fue sobre la parte del ombligo, nunca fue la parte izquierda, ¿me entendés? Porque por lo general se busca tomar imagen de ese sector, ¿me Mm, entendés? claro. Entonces eso es lo que me encerró a mí, o sea, el estudio fue directamente, los estudios fueron directamente a esa zona, no es que fue al lado izquierdo, por eso es lo que yo te digo. Es un caso raro. En Es que primera. hay muchas preguntas y respuestas que Claro, no la claro, podemos claro. tener. Es que yo justamente, si fuera vos, haría lo mismo, porque es como tenés derecho a conocer tu identidad y tenés derecho a saber tu historial médico. O sea, es eso. Es raro que te den tantas vueltas y es raro que habiendo salido en un programa, que saliste en un programa de C5N hace un tiempo. ¿Hace cuánto fue ese programa? Y este fue, justamente no me acuerdo en qué año, y habrá sido 7 años, 6 años, pero yo antes de este programa había salido en un programa de Córdoba, o sea, en un canal de Córdoba del Recuarto, que pertenece a Telefe, creo. Ahí es cuando a mí se logró tener el DNI, ¿me entendés? ¿Por qué a mí? Porque cuando se toma conocimiento de esto, las autoridades de la provincia de Córdoba se hicieron cargo de todo, mandar personal capacitado, tanto la directora del registro civil, para que yo por la fuerza hable con la directora de la provincia y se me dé una solución. Cuando eso se lleva a cabo, a mí al siguiente año ya me salió el DNI. No es que se esperó mucho, ¿me entendés? Pero en este caso nunca o sea, nadie se interesó por el tema de saber qué había pasado con el tema del órgano, ¿me entendés? Es Yo esto lo que, denuncié hace mucho tiempo. es que, si vamos a ser sinceros, después de tantos años, de que pasó tantos años, si Hay mucha quieren, información, si quieren hay tapar mucha información, algo, lo tapan ya lo habían fácilmente. hecho. Claro, porque agarran un papel y lo tapan. Inventan cualquier cosa de más. Te pueden decir, mira, en tal año se prendió fuego,
se prendió fuego, hubo una inundación, o esos papeles ya no están. Ya pasaron muchos años, Sí, 15 es uno de años. los, sí, es una de las cosas que posiblemente haya pasado. Bueno, la idea mía es volver este año hacia Santiago y solicitar como sea el historial clínico, ¿me entiendes? O sea, yo sé que por ahí no tengo mucha esperanza y si las tengo va a ser para toparme con algo que quizás no esté escrito tal cual uno piensa y capaz que sea la información correcta, ¿me entendés? Capaz que me pasó algo, pero a la vez capaz que esté todo dibujado, ¿me entendés? Porque es muy fácil de armar todo un historial clínico o hacer una copia y poner fechas pasadas, ¿me entendés? O sea, es muy factible todo eso. Pero bueno, lamentablemente lo que me pasó y bueno, es eso. Igual, más allá del tema del riñón, que es lo que a vos más te duele hoy en día, porque me imagino tener una cicatriz y decir, me encantaría saber qué me pasó, porque incluso si tuviste alguna enfermedad, una patología previa, que quizás deberías tenerlo en cuenta en tu historial, tenés que tener derecho a saber qué te sucedió. Pero más allá de eso, tu testimonio con respecto a todo lo que viviste dentro de ese orfanato, los abusos sexuales, la tortura física, psicológica, es súper grave. ¿En eso tampoco nadie hizo nada? Vos en tu No, mira, testimonio lo tenés. te voy a decir algo. Yo la persona con la que viví todo eso, la responsable o la verdadera víctima, o sea, no víctima, sino los victimarios en este caso, lo escuchaba todo el tiempo en mi ciudad, ¿me entendés? Nunca la justicia investigó, yo me acuerdo de los nombres claritos de todas las personas, ¿me entendés? No es que yo no me acuerde el nombre, no sé dónde vivan, sí sé dónde viven y todo, pero lamentablemente, como te digo, el Estado, una vez que nosotros dejamos de estar en manos del mismo Estado, el Estado nunca investigó qué pasó con tal persona, por qué se llevaron a cabo sus actos, ni siquiera si cuántas personas han sido víctimas de abusos, ¿me entiendes? Pues yo te digo, una sola persona nosotros nos ha sacado de todo ese calvario, que es una maestra de Paola, se llamaba la directora, la chica esta de teatro, la que a nosotros nos ha hecho salir de todo este calvario, ¿me entendés? Ella habló, abrió la boca y perdió su trabajo y nos sacó a nosotros. Porque si ella no hubiese hablado, todo ese ¿Cómo fue calvario esa hubiese continuado. historia, Facu? ¿Cómo fue la Esta historia? historia fue, yo me acuerdo que esto fue estudiando, haciendo una obra que se hacía en un canal de la provincia, tipo una obra de teatro tipo de Caperucita o algo así. Entonces esa tarde ella nos obligaba a sentar en el piso, era como en un salón amplio donde había juguetes y todo, y nos hace que nos sentemos, a lo cual empezó como a meterse, como a hacernos entrar en clima sobre tenemos que contarlo cómo estábamos pasándolo adentro y de repente uno de los chicos empezó a hablar que lo que estaba pasando adentro sobre cómo la estaban abusando. Entonces cuando ella escucha ese relato nos empieza a preguntar a todos y todos tenemos algo para contar. Entonces ella me dice, de todo esto que acabamos de hablar, yo no quiero que hablen con nadie más, si yo voy a buscar la forma de que esto se sepa, si yo no vuelvo es porque lamentablemente perdí el trabajo, ¿me entiendes? Y es lo que pasó, o sea, ella cuando cuenta todo esto, es por eso que te digo, de este caso, de todos estos casos, se habló un tiempo, no mucho, como sabemos que lamentablemente las coberturas se dan cuando hay tragedias y no cuando hay para evitarlas, ¿me entiendes? Entonces, cuando ella contó todo esto, denunció, no es que lo denunció al mismo orfanato, ellos buscaban denunciar en las autoridades de arriba, ¿me entendés? Calculo que alguna defensoría, algún juzgado, pero ella nunca más supe yo qué fue de su vida, ¿me entendés? ¿Nunca lo Pero yo sé dónde ubicaste, nunca lo ubicaste en las redes sociales, en ningún lado? no, a la que sí lo ubiqué fue a la directora, porque su hermana tiene mucho que ver con lo que me pasó a mí, ¿me entendés? No es normal que una abogada esté metida en el medio y que ella, yo preguntándole, porque yo cuando fui a solicitar la historia clínica y solicité de paso los papeles con donde certificaba que yo ingresé a los orfanatos en Santiago, ¿me entendés? De qué año hasta qué año. Entonces cuando yo me acerco cerca del orfanato ese estaba la directora, que en su momento era directora del orfanato, y yo le hice una pregunta directa, si ella sabe lo que me pasó a mí. Me dice, no, yo no sé nada, me dice. Entonces, ¿cómo es que ella desconoce de lo que a mí me pasó, lo que me sacaron? Cuando su hermana, ella y el director estaban metidos en el medio, ¿me entiendes? Entonces esas cosas como que a mí no me cierran. O sea, yo puedo, La hermana del director trabaja en el hospital o cómo es la mano no, no, la hermana de la de la directora, directora? claro, era abogada, es la madrina de mi hermano.
ella es abogada y estuvo metida en todo esto, ¿me entendés? No es ¿Cuál normal fue que cuál fue la operatoria de ella? ¿Cuál fue la vinculación? ella se hacía presente en cada momento que había unas charlas con el cirujano, en los momentos que yo tenía, me llevaban al hospital y estaba el cirujano y estaba ella. Nunca fue un familiar directo mío, ni mis hermanos tomaban conocimiento de todo esto. Por eso cuando a mí, ¿Ella trabajaba en el orfanato? no, no, solo su hermana, la directora, tenía una hermana que era abogada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a mí me van a sacar riñón, su hermana se empieza como a intervenir en todo este tema sin decir cuál era su rol dentro de todo esto, ¿me entendés? Eso es lo que pasaba. O sea, yo ¿Y cuando le vos? pregunté a ella la Ah, última vez que la vi, ella me negó. Entonces, lo que yo no entiendo ¿qué es te cómo es que dijo? ella me negó, que ella no desconoce, ella no sabía, decía. Pero cómo es que ella no sabía si cuando ella me sacaba del orfanato era ella, ¿me entendés? Eso es Porque raro. por eso te digo, yo las 2 veces que lo he visto junto a ella y al director, el director se llamaba Ramón Gómez, ¿me entiendes? La única vez que los viví a ellos dos juntos en el hospital público de chicos, fue un día a la mañana. Desde ese día no lo he visto más. Sí, la última vez que lo he visto al director fue cuando me sacó en el auto de él, a la madrugada, a las 1 de la mañana. Después a la directora esta, la señora esta, siempre lo he visto que ella era la que me movilizaba a mí para todos lados, ¿me entendés? Sí, hay cuestiones raras en tu relato que contás que, así como yo me pongo del otro lado y te trato de bombardear con cosas que sé que no están fuertes, estas cosas que contás de, ¿para qué te sacaba el director por la madrugada con una frazada en el asiento de atrás? Te hacía recostar para que no te vean. Si no tenía nada de malo lo que estaba haciendo, ¿por qué hacía eso? Eso. Y lo otro, bueno, uno podría pensar, no sé, por el lado de la hermana de la directora, quizás que iba como representante de la institución para acompañarte, para saber en qué estado estás y demás. Pero después cuando vos la enfrentás, que te desconozca que ella estuvo ahí, es raro también. Es lo que yo te digo, por eso yo la última vez que me acerqué a ella, porque ya lo ubiqué donde trabajaba y me acerqué al lugar, lo cual también yo me acerqué y pude hablar con una de las que me cuidaba también en el hospital, eh, y le pregunté y ella tampoco me dijo ni me explicó lo que había pasado. Pero a la que yo le fui directo fue a la directora, a la ex directora del orfanato, y ella me negó, desconociendo de todo. O sea, nunca puedes desconocer de algo que se llevó a cabo, ¿me entendés? Una cirugía no puede decir no tengo conocimiento, ¿me entendés? No, y ¿Me si entendés? Y estaba la con familia de vos. ella, la otra parte que te puedo llegar a decir yo, es que los hijos de la directora tienen contacto con el Poder Judicial, con el sistema judicial de la provincia, ¿me entiendes? Para la gente que no conoce, porque, claro, el que no conoce el tema de la provincia y demás, va a decir, che, pero ¿cómo es? Todos estaban metidos en todo, medio raro. Por ahí te van a atender te van a atender a desconfiar de lo que vos estás contando. Le cuento que son provincias chicas donde todos se conocen con todos, todos tienen contacto con todos. Cuando uno se acomoda uno en un puesto político, acomoda a su familia. Es como un sistema bastante feudal, ¿no? Que el tema de los empleados públicos, mucha cantidad de empleados públicos. eh, Es que hay mucho empleo estatal, ¿me entendés? y están todos Ese es el conectados con problema. todos. Ese es el tema. Todos le den favores a todos. Porque, claro, en una situación de vulnerabilidad donde no tenés para comer, te dicen, che, llama a tu hermano que yo lo meto en este lugar, lo meto en el hospital. A este lo meto acá, lo meto allá. Y después, cuando te quieres acordar, manejas todo. El gobernador llama y dice, che, ¿a quién tenemos en salud? ¿A quién? Son todos del mismo lugar. Ahora, lo que me llama la atención es, ningún abogado, no pudiste contactar ningún abogado que envíe una carta documento al hospital pidiendo el secuestro o ante la justicia pidiendo el secuestro de tu historial médico. Eso es lo que no entiendo. Mira, yo en mi ciudad, para lograr mi DNI, tuve que hacer un esfuerzo grandísimo de enfrentarme a un montón de situaciones, la cual, bueno, también muchos abogados no se querían involucrar por el solo hecho de que allá es bastante pesado el tema, ¿me entendés? Con el tema judicial. Capaz que yo denuncie algo como este tema y a los pocos días me va a saltar alguna causa o a mi familia lo Mm. van a empezar. Bueno, el caso que tienen que investigar, que vos te dedicas al tema sectas,
el caso Marito Salto. Después Sí, si sí, puedes sí. chequear, te vas Sí, yo a... estuve con eso, Ese sí. caso, ese caso es muy pesado. Bueno, la familia terminó así por un caso político más que nada. Entonces, lamentablemente allá en Santiago es jodido. O sea, tú denuncias algo de este tipo y lo primero que siente el poder es que estás ensuciándolo, ¿me entendés? Pero porque saben que hay una injusticia tremenda, ¿me entendés? No puede ser que yo vaya a buscar una respuesta como tener el DNI y me pongan varios policías en la puerta del juzgado porque yo voy a exigir una respuesta, ¿me entendés? Y que por el solo hecho de hacer eso, después a mí se me termine mandando a amenazar con policías, ¿me entiendes? Porque todas esas cosas yo lo he vivido, ¿me entiendes? Yo cuando empecé a denunciar quién era la jueza que no me entregaba el DNI, que no hacía el esfuerzo, o que yo cruzándome a los empleados de la justicia tomando café a las 11 de la mañana, cuando tenían que hacer el esfuerzo para yo poder tener mi DNI, me mandaban a decir que yo me tenía que callar la boca o no me dejaban pasar al juzgado, ¿me entiendes? Estas son las cosas. Por eso yo te digo, yo hoy estoy acá, sí, yo no tengo pudor de hablar porque yo sé, por un lado soy consciente de que estas cosas son muy pesadas, que yo tengo que seguir investigando y tengo que tener una prueba fehaciente de todo lo que estoy diciendo para yo poder reafirmar mis relatos con pruebas y que quede sentado de que estoy diciendo algo que es verídico, ¿me entendés? Que la gente pueda entender que esto no es simplemente un relato, porque mucha gente cree que es un mito, porque no nos podemos ir tan lejos, sino acá en Latinoamérica hay países donde suceden estas cosas, ¿me entendés? Por necesidad. Pero el caso mío es como un relato, lamentablemente es un relato. No puedo denunciar a la justicia federal, pero hay una parte fundamental que falta, es como una pieza elemental de todo este caso, que es el brain clínico. Porque así como yo presenté una multitac 3D donde queda sentado que me falta algo, que tengo un solo riñón, también me falta la otra parte, donde queda el sello y la firma del cirujano o el especialista que metió mano, ¿me entendés? Entonces esas cosas están faltando. Yo sé que no sé si lo voy a poder lograr conseguirla y si yo la consigo, o puedo quedarme conforme con lo que tengo o puedo quedarme desconforme. Lamentablemente es así, ¿me entendés? Cuando buscamos justicia, encontramos dos cosas diferentes. O que la justicia imparta justicia para la víctima o que imparta justicia para el victimario, ¿me entendés? En este caso. Y yo no puedo confiar en una justicia, ya sea de mi provincia, acompañamiento de fundaciones que están lucrando con desaparecidos. Imagínate si voy a tener acompañamiento de una justicia que es sometida o manejada por el sistema político feudal que tenemos allá, ¿me entiendes? Esto es lo que pasa, lamentablemente. Sí, sí, te entiendo y conozco, sí, conozco también por el caso de Marito. Conozco porque ayudé a la familia y fui al primero que le consultaron sobre el caso de Marito y tengo contacto con ellos y demás. Bueno, yo con Marta Salto, ella habló sobre mi tema, ella me contactó a mí, me mandó mensajes en su momento, cuando ella conoció mi caso, eh, me mandó mensaje a mí, porque ellos lo estaban viviendo en carne propia, obviamente con una Mm. tragedia. Lo mío es una tragedia, pero pudiéndola contar. En cambio ellos no, ¿me entendés? Esa es la diferencia. Pero ellos en todo momento tuvieron contacto, incluso su tío, que fue el eslabón principal de todo lo que pasó con la familia Salto, ¿me entiendes? Entonces yo, sí, lamentablemente a ellos los mandaron a perseguir, los torturaron, ¿me entendés? A ellos Hicieron lo que les perejiles. sucedieron es que hubo manejos extraños cuando ellos denunciaron. Lo que se tiende a pensar es que parte de la familia estaba involucrada en algo que no tenía que estar involucrada y se vengaron con lo del hijo. Eso es lo que yo pienso y no tengo duda, ¿eh? No tengo duda, lo conozco muchísimo el caso y no tengo duda. Eh, pero volvemos a lo mismo, la corrupción política y mafias El caso criminales que, pesadas. el caso que tiene que investigar también, que te va a dejar mucho más impactado, el caso Raúl Domínguez, no sé si tienes algo para apuntar No, ahí, algo con que apuntar, eh, a un ver. papel, algo para escribir el ¿Qué? nombre, el caso Raúl Domínguez. Ese no lo escuché. Bueno, este caso te va a sonar mucho porque está vinculado al poder feudal de la provincia, en este caso, el Zamora más que nada, porque él denunció, en rentas de la provincia, denunció ciertos actos de corrupción, a los cuales lo desaparecieron varios días, incluso hasta el día de hoy no se sabe qué pasó. Lo que sí te puedo decir que él terminó como el caso Marito Saltos, o sea, descuartizado en varias partes y desparramado en bolsas de consorcio. A su hijo lo llaman cuando a él lo van a descartar en bolsas, ¿entendés? Le dicen, tu hijo está acá en tal lado. Entonces ahí es cuando a él lo encuentran, porque él trabajaba en rentas de la provincia de Santiago del Estero.
él denunció estos actos y terminó como el caso Marito Salto, ¿me entiendes? Por eso te digo, hay un montón de casos en la provincia los Sí, cuales, cuando son pues, como pueblo chico, infierno grande, ¿no? claro, ese es el problema. Lamentablemente en Santiago estamos así, ¿me entiendes? Entonces, lo fundamental en este caso sería ver, ojalá que Protex me responda y me diga a ver qué rastros tiene, o quizás pueda rastrear la causa Protex y que le informen a ver en qué estado está. Eh, Sería bueno que vuelvas a comunicarte con la fiscalía y preguntar qué sucedió. Estaría bueno también consultar si hay algún abogado en Santiago del Estero que presente El tema una... es que el problema de Santiago del Estero es que ningún abogado se va a meter. Sí o sí se tiene que meter no sé cómo son las matrículas de Buenos Aires sobre los abogados, cómo son los cargos, o cómo hacen para meterse de una provincia a otra, ¿me entiendes? Que hay Tiene que abogados tener diferentes. permiso, tiene que, sí, tiene que tener una habilitación o algo así, creo. Claro, el tema es que en este caso se tiene que meter un abogado que sea muy pesado, más que nada que no sea de Santiago, porque yo sé que a ese abogado no le van a encontrar ¿No, nada allá no, en la no le provincia. preguntaste a la familia de Marito, la abogada que tienen, a ver si no te puede ayudar? No le pregunté a ellos, no les pude Bueno, preguntar sobre ese tema. ahora yo le voy a escribir, le voy a recordar tu caso y ver si Sí, alguno de los abogados. Porque esto al también tío se de resuelve Marito, así, ¿entendés? Se resuelve enviando una carta documento exigiendo tu historial médico. O sea, no tienen que dar tantas vueltas. claro, ese es el problema, es que yo no entiendo por qué el mismo sistema de salud está negando algo que es personal, ¿me entiendes? O sea, yo puedo entender que a veces hay mucha burocracia, pero en este caso no tiene que acudir ni un fiscal ni un juez para decir tienes que entregar esto. O Sí, sea, vas a los totalmente. archivos y entregarlo, ¿me entiendes? A mí lo que me hace mucho más ruido, bueno, en este caso uno no sabe que no puede afirmar qué sucedió con esa operación ni qué hicieron. Te hace ruido todo lo que lo rodea, ¿no? Pero fundamentalmente todo lo que has vivido en ese orfanato terrible que nunca han tenido justicia las víctimas, porque esto se ocultó. O sea, esas víctimas hoy están por algún lugar de Santiago o del país sufriendo que no tuvieron justicia. Fueron abusadas, fueron golpeadas. Eso es terrible también, ¿viste? Claro, lo más aberrante de todo esto, que obviamente que mientras no haya una denuncia, no se va a investigar y no se va a cerrar el lugar, ¿me entendés? El lugar sigue funcionando, El tema ¿entendés? es Porque que yo la si, última. el tema es si siguen los que cometían los abusos al mando. No, yo por lo que me crucé algunas personas de que estaban al cargo de nosotros, muchos de ellos terminaron trabajando en otras cosas. En este caso, hay algunos que trabajaban en ese lugar que también eran responsables de todo lo que nos hacían. Trabajan actualmente en el Hospital Regional de Santiago del Estero, Todos ¿entendés? siempre ubicados en el estado, ¿no? Todos trabajan para el Estado, por eso te digo, todos trabajan o son militantes o apoyan al partido actual, ¿me entendés? Al gobierno actual, si no, no estarían eh, ocupando un ¿Qué, puesto en alguna administración o algo. qué democracia querés, ¿no? Tener así si son todos militantes tuyos que los ubicás en trabajos y claro, te van a votar a vos porque quieren seguir teniendo trabajo. La gente necesita trabajar. Sí, ese es el problema. Por eso es que lo peor de todo esto es que yo lamentablemente no pude terminar ni el colegio, ¿me entendés? Yo me acuerdo que yo la primera vez que me fui de mi casa fue antes de los 18 años. Yo quería buscar una posibilidad de poder, porque yo tengo una forma de vida que es irme lejos de mi casa, primero por una vivencia, que me gusta vivir ese estilo de vida, de que decir, bueno, mañana tengo que levantarme a trabajar y todo ese tema, ¿me entiendes? Que la obligación tiene que ser el primordial, que yo sé que estoy lejos, entonces la obligación es trabajar todos los días. Entonces yo me acuerdo que la primera vez que me fui de mi casa, a mí me dan un papel, yo me quería ir a Mar del Plata a trabajar en la construcción, me dan un papel y en la policía me ponen el nombre y el documento de otra persona. O sea, pusieron mi nombre, pero el documento tenía de otras personas, No te puedo ¿me creer. entiendes? Y cuando voy a sacar el pasaje, yo me acuerdo que había sacado mal el pasaje y había llegado al retiro acá a Buenos Aires. Cuando saco el pasaje a Mar del Plata, en el pasaje decía Marcela González. Ay, no. No te puedo creer. La verdad que este país con algunas cosas, pero bueno. Bueno, Facu, ojalá que nos responda la gente de Protec y ver
Y si podemos ayudarte, es complicado, ¿no? Porque son cosas difíciles en este momento, ¿no? Después de tanto tiempo, pero bueno, tiene que haber quedado algo asentado. Y más, si tu papá firmó algo, tiene que estar firmado. Tiene que haber un papel que diga firmado por tu papá y que diga qué te hicieron, ¿no? ¿Qué operación te hicieron? ¿Qué patología Eso tenía? es lo que, eso es lo que más que nada yo estoy buscando saber, qué es lo que hicieron. Yo sé que la justicia no va a llegar, lamentablemente vivimos en un país donde la justicia Bueno, no ojalá, existe ojalá para que los sí, ojalá que sí, ojalá que sí. pero de igual manera lo que busco más que nada es que la gente sepa que lo que estoy contando está sentado en algún papel y con algún historial, ¿me entendés? Y que no sea solo un relato, ¿me entendés? Porque todos podemos contar una historia, podemos armarla de acuerdo a que la gente quiera escuchar, pero cuando se trata de una vivencia, esa vivencia tiene que venir acompañada de un historial que quede firme lo que estoy relatando, ¿me entendés? Y no Sí. estar contando una historia sacada de algún lado, ¿me entendés? Y no es, o sea, yo estoy contando mi vivencia y que sí o sí me falta una parte, ¿me entendés? O sea, lo importante es que yo las puedo contar, pero el contar no alcanza solamente con eso. Hay que contarla con hechos, ¿me entendés? Con pruebas, más allá de los estudios que tengo, sino una prueba que me lleve a ese momento, ¿me entendés? Donde diga, así en el 2005 pasó esto y esto, ¿me entendés? Entonces ahí ya va a quedar la historia, va a quedar con el final, donde uno va a decir, bueno, esta es la historia que yo quería hacer que la gente se escuche, ¿me entendés? No, Eso es es lo que que de buscamos. hecho vos me enviaste todo y por eso dije, che, hagamos una charla, porque lo que me enviaste es bastante contundente. O sea, no es que estás dando tu testimonio en el aire. O sea, primero que vos fuiste testigo de esos abusos y de todos Sí, esos sí, castigos y obviamente. todo lo que se hacían en el orfanato. Y con el tema médico, el riñón no lo tenés. Y te lo No, sacaron en obviamente. ese hospital. Eso seguro. Sí, sí. Lo que estamos pidiendo es eso, o sea, que saber qué te sucedió, o sea, si tuviste una enfermedad, si qué problema tuviste para que te quiten el riñón, ¿no? Tiene que estar sentado. Si esto fue por una patología que estuviste enfermo, tiene que estar. ¿Por qué te lo ocultan? ¿Te dan vuelta porque te quieren hacer dar mala sangre o porque están ocultando algo? Es fácil. Yo creo que no están dando la información o porque no quieren que se sepa algo o porque no saben de qué manera, eh, o sea, de qué manera yo me entere las cosas, ¿me entiendes? Por ahí capaz que hay algo que, o capaz que no la quieren entregar por sí o porque hay algo detrás, ¿me entiendes? Pero de igual manera, ellos tienen la obligación y el derecho, y yo como persona y como víctima en este caso, como persona a la que le tocó pasar todo eso, tengo el derecho más que ellos a saber lo que pasó, ¿me entiendes? Y no tienen la obligación de negarme eso, sí tienen la obligación de entregarme un informe. Eso es lo que tienen que hacer ellos. Pero bueno, a veces uno pide eso, pero lamentablemente no estamos en el lugar de la otra persona, ¿me entendés? Porque es cargo, y el cargo ese lo utilizan para hacer otra cosa, ¿me entendés? No para dar una solución, sino para dar una excusa o para dar, o sea, dar el peor ejemplo de cómo hacer mal, ¿me entendés? Ese es el problema mayor que tenemos. A mí me llama la atención que después que hiciste tanto revuelo, estar en la tele, denuncian la federal, y además, ese historial médico no aparezca. O sea, es raro eso. A El mí me. tema, el, El problema, ¿sabe cuál es? Es que lamentablemente vivimos en una sociedad muy hipócrita. Lamentablemente es el término que uso. ¿Por qué? Porque yo cuando aparecí en la tele mucha gente se acerca, pero cuando pasa el tiempito, la gente se olvida de que vos pasaste todo eso, ¿me entendés? Porque yo veo muchos abogados o sea, o sea, por los casos que se ven todos los días, hay muchos abogados que se acercan a la víctima. Pero ¿qué pasa después de todo eso? Se olvidan que no pueden, no les sirve como negocio, ¿me entendés? Ese es el problema. Ese es el problema. Los medios de comunicación también. O sea, yo cuando estaba sin DNI, ¿sabes las veces que he llamado al Canal 13, a Canal América y todo eso, para que se me escuche? O sea, no puede ser que una persona con 21 años esté sin documento, ¿me entendés? Y que pasen gobiernos y los gobiernos, en lugar de mejorar el sistema o que las personas tengan más acceso a sus derechos, sean privados de muchos derechos, ¿me entendés? Que cuando te acercas al registro civil te digan no, te arman un montón de historial para decirte no, que vos no tenés las razones. Si yo tengo las razones porque voy a buscar una respuesta, ¿me entendés? Si yo muchas veces cuando fui a buscar el tema del DNI, lo que el episodio más fuerte que he vivido yo es que a mí se me acusó de que yo fui con una cuchilla, yo de los 10 años, que no peleo con nadie, ¿me entendés? Entonces cuando yo iba a buscar esa respuesta, a mí se me tenía esperando hasta las 2 de la tarde, incluso en el juzgado, medio el sol, sabemos lo que es Santiago del Estero, 50 grados, 45 grados, iba caminando de mi casa hasta el juzgado
y se me tenían esperando hasta que cerraban el juzgado. Entonces, ¿qué pasaba? Yo tenía que ir todos los días, molestarlos, y sí o sí, eso, lamentablemente con el cansancio te terminan dando una respuesta, ¿me entendés? Ese es el problema. Y después todo esto, el tema del periodismo, yo me acerqué, me acuerdo, antes que la fundación, al diario La Gaceta en Tucumán. Lo único que se hizo fue decir, bueno, te voy a acompañar, no sé qué. Cuando yo tuve el problema de este episodio, de que se me ponían policías en la puerta, yo le manifesté al periodista este, y, o sea, nunca me dio pelota, esa es la verdad. Sí, cuando yo fui al diario, me tomó una entrevista así breve, anotó en un papel, me sacó una foto de la cicatriz, que son aproximadamente 20 centímetros, pero ahí quedó todo, ¿me entendés? Entonces ese es el problema, que cuando no hay un acompañamiento, yo como, o sea, lamentablemente yo en este caso hice lo que pude, ¿me entendés? Sí me queda hacer el último esfuerzo de conseguir el historial clínico y la información del cirujano, porque en el historial clínico está el nombre del cirujano, la matrícula y todo, pero, o sea, lamentablemente hay cosas que uno no puede hacer más, ¿me entiendes? Tampoco voy a decir, no, mañana voy a hacer esto si no me dan lo que yo estoy buscando, ¿no? Cuestión de insistir, pero a veces insistencia te hace vivir momentos que a mí no me gustan, ¿me entiendes? No me gusta traer todo para atrás. Sí, yo lo estoy contando porque yo superé todo un montón de cosas, ¿me entiendes? O sea, hay un montón de complejos que me quedaron, como por ejemplo el de la depresión, el de aislarte de todo, porque criarte en un lugar cerrado te hace que vos estés lejos de toda una sociedad, ¿me entendés? Te cerrás entre cuatro paredes y crees que ese es todo el mundo, ¿me entendés? Que tenés, en cambio hay toda una realidad por fuera que uno no la puede vivir, porque quedaron secuelas, ¿me entendés? Por eso es que, o sea, justicia capaz que no logre, pero sí la vivencia de entender de qué es lo que pasé, ¿me entendés? Y que si algún día me toca cruzarme con alguien que le está pasando mal, obviamente. O sea, yo, después de todo esto, entendí de que yo pasé un montón de cosas y que yo no puedo ser lo que hicieron conmigo, ¿me entendés? Que si alguien está pasando mal, yo ponerme al lado de esa persona y dar una mano en lo que puedo, o sea, no me puedo hacer el tonto, ¿me entiendes? Yo soy así, o sea, hay mucha gente que vive con rencor y no es la idea, ¿me entiendes? Hay que ser un poco más humano y ponerse en lugar de la persona. Por ahí sí hay mucha gente que dice, no te creo. Bueno, eso ya está en cada uno. Uno puede creer o no creer, pero si una persona te está mostrando, sí, obviamente hay una parte de la historia, como vos lo has dicho, que falta para poder comprobarlo, ¿entendés? Porque yo estoy contando una historia, pero la historia verdadera está en la historia clínica. Y esa historia clínica tiene muchas más cosas que decir que lo que estoy diciendo yo. Yo te estoy contando sobre lo que yo pasé. Lo que dice la historia clínica es lo que hicieron, ¿me entendés? Porque lo que a mí me hicieron en el orfanato ese es una historia, pero lo que hizo el médico siendo un profesional, eso es lo más duro, ¿me No, entendés? igual ojo, no te confundas. Tu testimonio vale mucho, ¿entendés? Entonces, a mí me llama la atención que la justicia debería investigar el tema de todo lo que has denunciado y dentro de todo lo que vos denunciaste, hay una parte que es muy aberrante, que es el tema de todos los abusos que sucedían dentro del orfanato. Eso lo tendría que investigar. El tema que te van a decir, pasaron 15 años. Tendrían que hacer un trabajo fino de buscar nuevos casos quizás, o los más recientes, para ubicar a esos chicos que estuvieron ahí y saber si fueron víctimas de delitos. Entonces, si fueron víctimas de delitos, ahí construir un caso y llevarlo a la justicia. Pero bueno, sabes cómo es hiciste una radiografía exacta de lo que es todo, ¿viste? El tema de la justicia, la política, ¿viste? Toda una mezcla. Pero bueno, lo que yo voy a hacer desde aquí, ya lo hice. Contacté a Protex, hablé con la encargada de Protex para que lean el email, le envié la documentación que me enviaste. Y lo otro que puedo hacer, que se me ocurrió, es contactar a gente de Santiago del Estero, a los que yo tenga de conocido, y ver si tenemos a un abogado, alguien conocido que pueda de alguna forma interceder y con una carta de documento quizás para que te den el historial médico, ¿viste? Que es importante. Claro, yo intenté comunicarme con Emilio Rachet, él fue una persona, un político de Santiago que estuvo acá en Buenos Aires. Yo me acuerdo que cuando me contacté con él me dice, te va a contactar un asesor mío. Nunca llegó el llamado ni nunca llegó el contacto, No, ¿me porque entendés? esos, viste cómo son, prometen y después no cumplen. Yo pues, tengo un montón de cosas, pero para no olvidarme, a veces cuando digo, che, pues, se me ocurre esto, lo hago apenas termino algo, lo hago como para no olvidarme, ¿viste? Pero bueno, no depende todo también de nosotros a veces, ¿viste? O sea,
tema de recursos y demás. Ahora, si vos me hablas Hay de un un, montón de los, de un el problema funcionario mayor es la público, es su logística, ¿me obligación. entiendes? Hay una logística muy grande que uno puede tener muchas ideas, ¿me entendés? Pero hay una logística que uno no la maneja, ¿me entendés? Son recursos que uno no los tiene, ¿me entendés? Y si los tuviera, conlleva también un trabajo grandísimo poder llegar a alcanzar todas esas cosas, ¿me entendés? Son varias etapas que uno tiene que ir logrando para poder llegar a ese objetivo, me parece, ¿no? Ese es el tema. Bueno, Facu, te agradezco mucho que nos hayas dado tu testimonio. Vamos a ver que apenas me respondan de Protex y demás, por ahí tienen la resolución de algo, por ahí averiguan algo. Hay que ver si ellos estuvieron involucrados en aquel momento. Bueno, vamos a ver qué pasa. Y si tengo alguna novedad de algún abogado o alguna vuelta como para ver el tema del historial médico, te aviso. Dale, dale. Bueno, muchas gracias por la Dale. entrevista y bueno, nada, espero que haya servido de algo el testimonio. Y yo creo que quizás, mirá, si esto llega a algún niño o alguna niña que pasó lo mismo que vos en ese orfanato, quizás que sea el buen momento para cerrar heridas y denunciar también. Así que, eh, Pasa que, como yo te digo, o sea, yo siempre dije, mientras los medios de comunicación no den el espacio y se enfoquen en hacer investigaciones pesadas sobre lo que pasa en las provincias, las víctimas van a seguir estando en ese lugar que están siempre, ¿me entendés? En la palabra víctima. Porque esas víctimas no son escuchadas, esas víctimas pueden seguir siendo víctimas porque el sí, victimario tiene mucho poder, ¿me entendés? sí, que Ese tengan es el miedo. problema mayor. Ese es el problema mayor. Por eso yo siempre dije, si yo denuncio y esto el día de mañana sale a la luz, yo sé que hay muchos casos que van a salir a la luz. No por esto, sí por otras cosas también, ¿me entiendes? Bueno, ojalá que si alguien ve este contenido, se destape alguna olla o sirva para esclarecer lo que te han hecho y pueda cerrar ese pasado triste, ¿no? Porque más allá de todo esto que me contaste, como historia personal, no la llevas muy bien. O sea, lamentablemente hay niños como vos que nacen en lugares con todo mal, todo para atrás. Nacés 10 casilleros para atrás. Entonces, realmente es muy difícil. Y más después, pilotearla sin familia durante tantos tiempos, encerrado en un lugar que no está tu familia, no tenés a nadie. La verdad que es muy doloroso, ¿viste? Pero bueno, ojalá que se pueda cerrar ese capítulo con ese historial médico y que realmente sea algo convincente como para uno decir, estaba equivocado, no es que me robaron el riñón, que sería lo peor, ¿no? Sino que, no sé, tuve tal Claro, patología, tuve esta enfermedad, que puede haber pasado, puede haber ocurrido. Por eso lo importante es que te den ese acceso a tu historial médico como para que te saquen las dudas y sepas lo que te hicieron. Así que bueno, no es nada, no estás pidiendo nada descabellado. Si no están ocultando nada, la gente de Santiago del Estero debería hacer todo lo necesario para que ese historial médico llegue a tus manos. Y listo, se acabó. claro. Sí, Bueno, sí, obviamente. Así que bueno, bueno, Facu, te mando un abrazo grande y estamos en contacto. muchas gracias, que siga bien. Buenas tardes a usted y a todos los que nos estuvieron viendo. Acá te mando un Gracias. abrazo grande. Chao, chao, un abrazo. Bueno, la verdad que a mí lo que más me duele de estos casos es ver cómo se vulnera la niñez una, dos, tres, 10, 100, 1000 veces y nadie hace nada. O sea, hay una cantidad de niños en nuestro país y en un montón de otros países en el mundo que son totalmente abandonados. Abandonados por el Estado. Y el Estado, les recuerdo que el Estado somos todos, ¿eh? El Estado no son solo los que están gobernando, el Estado somos todos. Entonces, cuando vemos a niños que están abandonados en la calle, nosotros podríamos hacer algo para ayudarlos. Podríamos darle una mano a los padres para que lo puedan cuidar bien. Podríamos, si no tienen padres, pedir adoptarlos o pedir la tutela para que no vayan a uno de estos lugares. Y también como ciudadanos podemos pedir que se controlen mejor estos lugares, ¿no? Ante un abuso o ante algo que esté mal, podemos pedir. Lo que pasa es que a veces
Yo lo que siento es que vivimos en la vorágine del día donde todos se ocupan de su quintita, todos se ocupan de sus propios problemas, todos se ocupan de llegar a fin de mes, todos se preocupan. Y la realidad que hay muy poca solidaridad, o sea, hay muy poca empatía hacia lo que le está sucediendo a otros. Y quizás al lado de tu casa hay algún nene que necesita ayuda, o en la otra cuadra, o enfrente. Quizás hay algún niño que necesita ayuda y va a terminar teniendo un futuro horrible. Entonces, yo en lo personal, desde siempre pienso en esto porque a mí me ha tocado situaciones de este tipo, extremas, de no saber dónde iba a dormir, de no tener para comer y de que ningún adulto me dé una mano. Entonces, no ninguno. Hubo gente que me dio ayuda, afortunadamente. Pero hay muchos chicos que no reciben absolutamente nada de ayuda. Yo recibí un poquito de ayuda y eso me sirvió para mantenerme vivo y ser quien soy hoy en día. Entonces, si ustedes saben que hay algún niño que está siendo vulnerado, que sus derechos del niño no están siendo respetados y que hay niños en poder del Estado cuando podrían tener una familia, no se queden de brazo cruzado. Traten de darle una mano, hay muchos padres que necesitan ayuda. Hay padres que quieren tener a sus hijos, pero necesitan ayuda. Hay padres que no tienen para comprar un litro de leche. Por eso a veces cuando hablamos de temas referidos a la alimentación y demás, yo a veces digo, hay gente que no sabe dónde está parada, porque realmente yo conozco casos extremos, que son muchísimos, de niños que no tienen para comer directamente. Entonces, que tengan un litro de leche, que tengan un pedacito de pollo para hacerse un caldo. Hoy en día, en Argentina, hay familias que van y buscan sobras a las carnicerías. Buscan sobras, huesos con un poquito de carne para darle gusto al agua y tener un caldito para comer. No estoy mintiendo, ¿eh? Esto sucede en Argentina. Y no es un país de los más pobres. Hay países que están peor todavía. Entonces, cuando hablamos de alimentación y de dietas extremas, doctrinas extremistas, yo pienso en todo esto. Porque yo también tuve hambre, ¿eh? Muchos años de mi vida que estuve solo, prácticamente viviendo en la calle, yo también pasé hambre, ¿eh? Tomando un mate cocido con un pedazo de pan. Si es que tenía. Entonces, yo a veces pienso eso, cuando alguien dice, no coman carne, no tomen leche porque es mala. Vos decís, che, ¿en qué mundo vivís? ¿En qué planeta vivís? Hay muchos chicos que se están muriendo de hambre. Y hay muchos adultos que también están pasándola mal. O sea, yo lo que veo es que tenemos un estado totalmente ausente con respecto a salud mental. Hay una falta de infraestructura total. Total. Chicos que tienen adicciones que se están muriendo. Y chicos con adicciones que están asesinando. Chicos que están asesinando porque no están siendo resguardados y atendidos por el Estado. Porque son un peligro para los demás. Entonces, la verdad que cuando ves que hay un Estado ausente, hay derechos vulnerados. Y hay organizaciones coercitivas que se retroalimentan de eso. Donde no llega el Estado, ahí es donde están estas organizaciones coercitivas. Esclavizando a niños, esclavizando a adultos, sometiéndolos, abusándolos, explotándolos laboralmente, sexualmente. Entonces, realmente tenemos que luchar por tener una sociedad más igualitaria, donde los derechos básicos sean cumplidos y no están siendo cumplidos. La alimentación, tener un hogar y proteger a las infancias es algo que el Estado está totalmente ausente. Los derechos del niño son solo utilizados en las campañas electorales. Vaya a saber en qué campañas, porque
Hace muchos años que no escucho a ningún representante hablar de las infancias. Así que bueno, ojalá que le sirva a alguien todo esto que hablamos, que mostramos. Y ojalá que sirva para generar un poco más de empatía y aprender a no juzgar al otro. Porque realmente es fácil juzgar. Pero cuando vos te tenés que poner del lado del otro lado, no estás. Es muy fácil decir, ese no trabaja porque no quiere. Sin saber lo que está pasando en la otra persona. La verdad que para hablar hay que vincularse. Hay que tener un poco de empatía, hay que hacer un poco de tarea social. Vayan a las escuelas públicas, vayan a los comedores y van a conocer una realidad, tristísima, tristísima, dolorosa por donde quieran, pero necesaria para caer en cuenta en el mundo desigualitario que vivimos, para caer en cuenta en la injusticia que vivimos. ¿Para qué? Para intentar cambiarlo. No para quedarnos en el dolor de, uy, esto no cambia más, uy, qué terrible. No. Para exigir que cambien las cosas. Pero mientras que esto no suceda, vamos a seguir siempre igual. Entonces, ojalá que este contenido en algún momento le sirva a alguien para reflexionar y decir, ¿sabes qué? Yo voy a donar 1 hora de mi día, todos los días, en ir hasta el comedor y llevarle 1 kilito de pan, llevarle 1 kilo de algo o donarles algo. O cuando vea a un niño por la calle abandonado, lo voy a invitar a comer algo. O le voy a pagar para que vaya a fútbol. O lo voy a llevar a una escuela de arte, de deporte. Realmente nosotros podemos ayudar a mucha gente. A mucha gente. Si nosotros cuidamos las niñeces, vamos a tener un mundo mucho mejor. Y no lo digo de acá a 50 años, lo digo de acá a 10 años. Si nosotros ponemos nuestro granito de arena y le damos importancia a que los niños crezcan sanos, saludables, con una buena educación, con una buena alimentación balanceada, que no les falte ningún nutriente, que tengan todo para salir adelante y tengan las posibilidades de estudiar igual que otro niño, este mundo va a ser mucho mejor. Mucho mejor. Lo vamos a ver rápidamente el cambio. Menos delito, mejor justicia, mejor seguridad. Porque esa misma gente que va a ser ayudada por nosotros va a recibir el ejemplo. Se va a alimentar de nuestro ejemplo y va a promover lo mismo. Cosas buenas llevan a otras cosas buenas. Ahora, cuando hay abandono, no esperen nada bueno del abandono, ¿eh? Nadie se va a salir bien de un abandono. Dolorido porque nadie lo fue a buscar. Dolorido porque nadie lo fue a buscar cuando estaba encerrado, sufriendo abusos, comiendo mal. Un niño tiene que estar jugando en una plaza. Tiene que tener un hogar, cariño, comida, educación. ¿Cómo quieren que salgan niños bien formados de un lugar donde se los abusa, se los maltrata, no se les da de comer? Empecemos a cuidar a las niñeces, loco. Empecemos a cuidar a las niñeces que son el futuro. Les mando un abrazo grande y nos vemos cuando se pueda. Un abrazo. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video. I live inside my own